through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo una vez más a la radio de Extremo Fútbol, esta iniciativa del Instituto Carolina. Y bienvenidos sean de nuevo a un partido que va a enfrentar al Extremadura Juvenil contra el Emérita Augusta. Nuevamente, no vengo solo, vengo con mi compañero de batallas, Pablo. Tras las buenas noticias que tuvimos el domingo pasado con el femenino, volvemos a repetir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, aquí preparados ya para vivir un encuentro de Liga Nacional, encuentro aplazado, que ahora entrarás tú más en detalle. Y bueno, a vivir una tarde fría, pero que el fútbol ya sabes que no entiende de climatología. Así que esperemos sumar 3 puntos y que el Liga Nacional siga en esa buena dinámica. No para el fútbol, no para el fútbol. Por lo único que ha parado ha sido por el coronavirus, y es que nos encontramos en un partido de jornada 18, aunque nos encontremos en la jornada 19 a estas alturas, jugando un martes, y es que, como venimos diciendo, es un partido de jornada 18 aplazado, de ahí el extraño horario. Y bueno, contar un poquito, ambos equipos vienen de empatar en los anteriores partidos. El Emérita empató a 1 contra el Moralo, que se encuentra segundo en la clasificación, y el Extremadura 2-2 en casa del Jerez, y otro empate, por lo que ambos equipos necesitan una buena dinámica, corregir algunos errores de la jornada pasada y a ver cómo empieza esto, Pablo. Sí, bueno, yo conociendo a Ale, que es el entrenador de Liga Nacional, sobre todo esa solidez defensiva que siempre ha tenido este Extremadura, conservarla, ¿no? Son 2 partidos, son 2 goles que encajaron el otro día en Jerez y bueno, querrán partir de portería cero y conseguir 3 Ojo, el puntos. primer disparo. Ahí empezaba el Extremadura atacando por el centro del campo y ese balón disputado ya. Bueno, como decíamos, el Extremadura, les contamos un poquito a los oyentes, salimos con un 4-2-3-1, bastante clásico, una formación que a mí me gusta. Y el Emérita lo hace algo distinto, con 3 defensas, 5 en el centro del campo y 2 en punta. ¡Ojo! El primer disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Gol del Extremadura. Gol de Nico. Gol de Nico, del número 9. Una jugada rebotada. Disparo desde fuera del área. Primer gol del Extremadura. Bueno, pues se adelanta. Gol temprano nuevamente. Sí. Viene siendo habitual en la ciudad de Almendralejo los goles tempranos. Sí, vamos, por comentar un poco el gol, un despeje erróneo por parte de la defensa del Emérita hacia el medio, donde caza el balón el número 9, Nico, que golpea creo que en un jugador del Emérita antes de entrar y hace una parábola imposible para el portero y... No se la esperaba, no se la esperaba. Claro, y el portero. 1-0 se hace presente en prácticamente el primer minuto de juego. Era Marcos el que no veía venir ese balón, el portero del Emérita, tras ese balón rebotado que aprovechó Nico. Y bueno, pues 1-0, empezamos con buenas noticias en este campo hito de Almendralejo. Y empieza 1-0 la cosa, Pablo. Y mejorable, ¿no? En la primera que tiene, el primer acercamiento tímido, porque tampoco ha sido claro. El Extremadura se pone por delante y qué mejor guión de partido que este. Bueno, pues ahí está ya jugando el Extremadura. Recupera el balón ahora el Emérita. Ojo, el balón en profundidad hacia el delantero. Rechazó la defensa. Recupera de nuevo el Emérita. El balón sigue disputado. Juega aquí Barrera. Y el balón que se marcha fuera de banda. Y a ver cuánto le dura al Emérita a los 3 centrales. Porque sí es cierto que a lo mejor lo quería para protegerse un poco. Ya en el primer minuto te cambian el esquema del partido. Y a ver cuánto tiempo dura con los 3 centrales el Emérita, ¿no? Yo creo que si el partido sigue avanzando y el Emérita sigue por detrás en el marcador, seguramente cambia a un
a un central por un jugador un poco más ofensivo. Una Emérita Augusta que se encuentra en las posiciones bajas de la tabla, mitad baja de la tabla, con 20 puntos, mientras que el Extremadura está en cuarta posición, por detrás de Diocesano, Moralo y Villanovense B. Así que buenas posiciones del Extremadura, que tiene que seguir escalando para optar por las primeras posiciones. de la Sí, tabla. bueno, aparte de... Creo que el Extremadura, con todas las dificultades que conlleva, está manteniendo una buena dinámica en Liga Nacional y así tiene que ser, ¿no? Tuvieron una racha de muchos partidos seguidos ganando, no me acuerdo ahora exactamente la cifra, y tiene que volver a la senda de la victoria aquí en casa y que mejor que empezar ganando en el minuto 1. Bueno, pues juega el Emérita en balón en profundidad, pero recupera ya el Extremadura. Vamos a ver cómo evoluciona el encuentro tras este gol tan temprano. Ya juega Antúnez por esa banda izquierda. Encara el jugador extremeño. Recibe Nico de espaldas. El balón es bueno. Ojo al centro. Viene... Era Bien. Pedro Ramírez el que trataba el centro por esa banda izquierda. El balón quedó rechazado. Sacará de nuevo el Extremadura. Buen futbolista Pedro Ramírez, ¿eh? Yo he tenido la ocasión de verlo muchas veces. Un jugador muy rápido, muy habilidoso, con una zurda bastante potente y Extremo que... izquierdo, ¿verdad, Sí, Pablo? y que por ahí puede hacer bastante daño, sobre todo ganando línea de fondo y poniendo balones atrás para que la segunda línea pueda rematarlo. Buen once el que tiene hoy el Extremadura. Me gusta. De momento lo que estoy viendo, sobre todo el resultado, el marcador, que ya empezamos 1-0 y son solo buenas noticias. Vamos a ver ese balón dentro del área, cómo lo rechaza la defensa del Emérita. Lo hace genial. Vamos a ver cómo monta en la contra y si el Extremadura se planta bien. Hubo falta tras ese choque. O Sí. fuera de banda, no sé qué Y señaló. vemos el al árbitro desde Extremadura muy dominador, ¿no? Cuando coge el balón no especula, es vertical y quiere, si ya ha hecho el primero, quiere hacer el segundo cuanto antes y quiere, yo creo que matar el partido por la vía rápida. El Emerita, mientras tanto, está gozando de pocas ocasiones y apenas le está durando el balón y eso hace que sufra mucho el equipo emeritense. Vamos a ver si el conjunto amarillo es capaz de encontrarse en estos tempranos minutos de juego. El balón en la frontal del área, el disparo desde fuera, se marcha directamente por encima. Ese balón, Sí, primera ocasión la de, primera del que ha Emérita. tenido el Emérita, un balón ahí suelto en la frontal, muy parecida a la ocasión al gol del Extremadura, solo que ahora el disparo no tuvo tanta fortuna y no pudo encontrar portería del jugador. Hoy cadete Aritz, el portero. Que manda a sus jugadores arriba para lanzar ese balón largo. Es Antúnez el que buscaba. Ángel y Félix ahora. Ángel Félix el que manda el balón en Antonio- profundidad. Es Antonio Barrera el que corre. Vamos a ver. Qué bien, Antonio. Bien, bien. Muy el bien, balón Antonio. que tocó en el árbitro, Muy pero rápido. se marcha por fuera de banda. Sacará de nuevo el Extremadura Ángel Félix. Antonio Barrera hoy jugando en una posición un poquito más adelantada, a veces juega de lateral, hoy un poquito más de extremo derecho, un jugador que tuve el año pasado yo en Primera Extremeña y que la verdad que es un jugador bastante rápido, bastante hábil, tiene mucho desborde y le falta quizá un poquito en toma de decisiones, veremos si hoy puede sorprender a la defensa emeritense. Pues Ángel Félix que sacó ese balón que se marcha despejado por la defensa del Emérita y nuevamente sacará de banda el conjunto amarillo. Bueno, decíamos, al final hemos empezado bien, hemos empezado 1-0, pero no olvidemos que esto es un conjunto de Mérida, es un equipo de Mérida y los equipos de Mérida son duros, Pablo. Sí, sobre todo el Emerita, que es un equipo que se caracteriza siempre por los duelos, por ser fuerte en la segunda jugada, por ser un equipo directo y correoso, ¿no? Sí. Históricamente que el Emérita ha sido así, es un club duro, sobre todo allí en casa. Sí, allí en casa la verdad que digamos que allí sí que es un hueso. Fuera de casa es verdad que como a todos los equipos le cuesta un poquito más, pero allí es especialmente correoso. Y bueno, ya pone el balón en juego el Emerita. Tenemos que decir que la primera vuelta, en la primera jornada de esta Liga Nacional, el Extremadura consiguió vencer por 0-1 en el campo del Emérita. Vamos a ver si somos capaces de repetir la victoria hoy aquí en Almendralejo. Juega Ángel Félix, buscando a balón. Nico en profundidad. Cabecea Nico. No, era... Que por cierto, primera Era- jornada que fue aplazada. Era Marcos. La primera jornada fue aplazada también por tema de COVID aquí en la Extremadura y esta segunda vuelta también es aplazado. Quiero decir que no ha tenido suerte en los duelos. No se ha jugado Para ninguno de los nada. dos en su fecha exacta. Para nada. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, cómo evolucionan las ligas, pero como decíamos con la categoría femenina, mientras que se realicen los partidos, tarde o temprano, nosotros contentos. Sí, qué bien Juega Alex por esta ahora. banda Qué bien Alejandro Alex. Iglesias. Qué bien Sigue Alex. encarando. Vamos a ver si es capaz de poner el Espectacular. centro. Nico la está esperando. Sigue Espectacular. Alejandro, el centro es Espectacular. bueno. ¡Ay! Se llenó de balón. Pero es buenísima. Se llenó de balón. Yo creo que no la esperaba Nico. Se le quedó el balón un poquito atrás. Un poquito se- atrás se marchó quizá. arriba. También le pegó quizá
como cayéndose y eso implica que el balón coja demasiada altura, pero la jugada de Alex Iglesias Muy bien, muy bien. partiendo desde el pivote hacia banda derecha y ganando casi línea de fondo, espectacular. La jugada de poderío, de físico y increíble la jugada de Alex Iglesias. Bueno, sacó Marcos, el emérita que mantiene esa formación de 3 defensas. Vamos a ver si no implica mayor peligro. Yo es que de en la momento no delantera estoy del viendo Extremadura. que esté surtiendo efectos esos 3 centrales, porque si es para cubrirse un poco, el Extremadura está llegando. Ojo, Simi, la Se dice incorporación, que se se fue. fue el balón, creo. Lo que tiene la formación de 3 centrales, Pablo, es que en los espacios entre el carrilero y el central son muy débiles, y entre central y central también son muy débiles, y lo que hace es que el equipo intente buscar por fuera, que es lo que está haciendo la Extremadura, y encuentre esos huecos por fuera para luego meter el balón por dentro y que lleguen los jugadores de segunda línea. Bueno, pues juega el emérita que salva la presión del Extremadura fenomenalmente. Avanza este carril izquierdo buscando el balón en profundidad para la delantera emeritense, pero recoge el balón Simi, que ya juega para Edu. Ari que manda el balón arriba. Qué bien. La bajó Nico. Marco- Este es Marcos, que abre Marcos, para sí. Simi. Simi en la banda izquierda. Retrasa el balón. No, sigue Simi. Qué bien. Qué bien encarado Simi. Para mí, uy, qué bien. Muy bien el Extremadura. Anda, saliendo, ese pase, salvando la uf. presión, ese pase un poco más dudoso, pero que recoge Barrera. Pero que al final el del Emérita no se atrevió a salir. Y Sumana, que bueno, se ha hecho con un puesto en el lateral izquierdo, lo hizo muy bien en tercera división cuando le tocó contra el Trujillo, y parece que Alex Murillo, que es el entrenador de Liga Nacional, ha seguido confiando en Sumana en esa posición en la que da mucho recorrido, mucho físico y mucho trabajo. Bueno, pues el emérita, como decimos, que sigue manteniendo esa defensa de 3 centrales, que cuando más peligro causa es en campo contrario, cosa que no está consiguiendo. de No. momento el Emérita. Y además lo que está haciendo es cerrar relativamente bien por dentro, pero por fuera la verdad que está sufriendo, porque el Extremadura tiene bandas muy rápidas y solo hay un carrilero y un central por esa banda. Si el central baja al hombre de banda, se generan espacios que pueden aprovechar los delanteros. Al final, los 3 centrales yo creo que es para dominar el juego, y no está siendo así de momento. Recoge el Qué balón bien. de nuevo el Manuel. Extremadura. Es Manuel el Madre que mía, intenta Manuel. irse Madre mía, Manuel. espectacular Espectacular. de Pedro Ramírez. Bien. El balón Nico. sigue. Ah. Ahí se llenó de Nico, que balón no se lo nuevamente. piensa, tiene buen golpeo con las dos. Es bueno que el 9 cause peligro. Sí, ya ha tenido otro uno, jugador va a que seguir tuve yo el año pasado en primera división extremeña, y que es un jugador con mucho descaro, que te va a buscar el disparo siempre que pueda, y sobre todo que protege muy bien y baja muy bien los balones. Un chaval que ya ha debutado también con el tercera, que no lo hizo mal, y que bueno, que está en su liga y que ya ha hecho gol prácticamente en el primer minuto, ya había hecho gol hoy. Pues nuevamente sacó de portería el emérita por mediación de Marcos mira y ahí. recoge ese balón en el centro del campo, la línea de centrales del conjunto amarillo. Juega el emérita buscando la combinación por el centro del campo, como decimos. Juega de cara. Sigue el emérita. Bien. Bien la defensa. Ahora, Vamos ojo a la ver transición Barrera. ahora. Es rápido Barrera, Buah. que encara, recibió Falta la falta clara, y es la clara. pitó el árbitro. Se queja a los jugadores Es del clara Emérita, pero creo que porque es clara, sí. es clara porque no hay carga legal que sea por la espalda, y la carga es Llegó tarde el defensor. sí, del la Emérita. carga es hombro con espalda, y es falta clara. Bueno, pues ese balón que sacará Antúnez, Juan Carlos Antúnez, que probablemente optará por el centro. Sí, Aunque seguramente. Se acerca también Pedro Ramírez. Yo creo que para intentar el despistar un segundo poco, pase. pero creo que es de Juan Carlos, ahí va. Juan Carlos, que centra ese balón buscando cabezas extremeñas, rechaza la defensa del Emérita. Sin problemas, me parece que es Manuel. Manuel el que recogía ese balón. Ojo, la segunda Uf. línea, el disparo es malo, pero recoge de Pedro y rechaza de nuevo la defensa meritense. Corre Bien. ese balón. Mario era el que corría. Aritz, desde atrás, para formar. A ver el quién le ataque ofrece, a ver quién le extremo. ofrece en línea de pase, nadie, por eso golpea el largo. ¡Qué bien! Bien, recogió el balón Pedro para Nico. ¡Qué bien! Rechaza de nuevo el Emérita, que intenta formar la jugada, pero Y que el no le dura Emérita, balón. pero poco a poco lo estoy viendo más asentado en el terreno de juego, ya ganan más duelos, ganan segundas jugadas, y lo estamos viendo. Es gente Ojo. intensa, ¿eh? Es gente intensa. El Un árbitro, aviso al entrenador. avisa al entrenador de que ni Es- una más. Es el banquillo emeritense, ¿verdad? Sí, ni una más, o amonestación la próxima, interpreto. Bueno, pues algún tipo de queja. Sí, el árbitro ha querido cortarlo rápido, y a la siguiente sí, algún saca la tipo de queja ha tarjeta. tenido que ¡Qué tener bien! El entrenador emeritense. Ojo. Ojo, el centro de los amarillos. Ángel Félix. Rechazado Y bien Manuel. por Manuel.
Bien Ángel Félix haciendo la cobertura al central. Bien Antonio llegando a la ayuda por si otro jugador amarillo se colaba en el área. Muy bien defendida esa acción por parte del Extremadura. Parece que intentaba presionar arriba los de Mérida, pero Sí, nuevamente Aritz, el Extremadura está intentando sacar el largo. sí, por el balón en largo. Sí, porque ven que también los duelos No me parece mala opción. con no la es mala formación que opción tiene en los el primeros Mérida. minutos, porque si bien la primera no es ganada por parte de Extremadura, la segunda jugada sí, falta, empiezan prácticamente desde línea de medio campo y a seguir. La falta que recibió Alejandro Iglesias y que ya juega el Extremadura por mediación de Sumana. Sumana por ese lateral izquierdo. Es rápido el lateral. Sigue el balón en profundidad. Este es Pedro Ramírez. Cortó y había fuera de juego en todo caso. De Pedro Ramírez sacó el Emerita. Intenta montar la contra. Era Mario el que esperaba ese balón y Alejandro Iglesias el que lo corta. Manuel, que juega la línea de centrales extremeña. Buen balón. Rechaza de nuevo el Emerita. Y ahí es un En el poco. centro del campo. Vamos a ver si somos capaces de... bueno, Habría que ajustar ahí un perdió el poco. balón. El Ah. Emerita sacará de banda. Ángel Félix. Hay que número dos. ajustar un poquito el doble pivote, ¿no? Porque en esta ocasión sí es verdad que el Emérita no dio un buen pase, pero ganaron muy bien la situación de medio campo. Y eso es peligroso, así que tanto Alex como Juan Carlos tienen que ajustar un poquito más sus posiciones. Ojo Nico, que intentaba el tiro desde muy lejos. Uy, El portero estaba mal colocado, pero el disparo salió mordido. sí, yo creo que un Y recogió disparo Marcos. plano hubiera entrañado dificultades al portero, así que estaba bien por parte de Nico intentarlo. No tiene miedo el Emérita de rechazar ahora el balón, pero nuevamente Marcos que intenta Le despejarlo. dura muy poco al Emérita el No, balón. no le dura el muy balón. poco Nuevamente saque de banda y para yo el creo que los Extremadura. tres centrales le falta, vamos, yo creo que el entrenador, a no ser que esto sea la tónica, que no lo sé, pues mover quizá un central y meter un centrocampista más, no sé. No escucho muchas voces por parte de... No, pero es que al final medio. está siendo muy superado en tema de balón, en tema de duelos, y yo creo que a partir de ahí los tres centrales no están teniendo esa incidencia en el juego que el entrenador quisiera, sobre todo con balón, porque apenas está teniendo el balón el Emérita. Saca Ángel Félix buscando a Nico, la baja bien, pero pierde el balón. Ojo la contra ahora. Aquí el Mérida es peligroso, el Emérita, perdón. El balón en profundidad, pero llegará Manuel sin mayores complicaciones. Es Aritz, Que que podía haber despeja rápidamente el balón. Podía haber ido al suelo, le pita la falta porque llega tarde, creo, el jugador del Emérita. Pero yo creo que ahí Aris podía haber ido al suelo porque el balón estaba ya dentro de área. Quizá los nervios, no sé, pero un balón para el Emérita que podríamos haber evitado con una tajada del portero del Extremadura. Bueno, pues de cualquier manera sacará el Emérita por esta banda izquierda. De las pocas veces que ha tenido el balón tan cerca del área, el conjunto emeritense. Vamos a ver cómo se recupera tras encajar el primer gol por parte de Nico. Era precisamente Antúnez, Juan Carlos, el que intentaba recuperar ese balón y pitó la falta el árbitro. Sacará de nuevo Manuel, que busca a Aritz. Es algo que es común en los equipos de Almendralejo. No nos da miedo el pase al portero. Y fíjate cómo juegan en corto desde atrás para armar el ataque. Ahora sí, el balón es arriba. Intentaba recogerlo Alejandro. La disputa que favorece al jugador amarillo. Pero creo que ha pitado juego peligroso. No, ha pitado mano, ha pitado mano. ¿Mano? Ujú. Sí, en la intervención de Ángel Félix. Ángel Félix dice que no. Veremos. Balón para el Emérita, que bueno, ya sí está pisando cada vez más campo contrario y está ya un poco haciendo que el partido esté más igualado que los primeros minutos. Balón en la frontal del área que recoge Alejandro. Alejandro para Barrera. Barrera que intenta desbordar a la defensa. Sigue bueno Barrera, es. qué bien. Está encarando este chaval Alejandro Iglesias, pisada, pero le leyó el regate. El número 14 emeritense sacará de banda Ángel Félix. Bien, Antonio. Cada vez que se está dando cuenta la Extremadura que al tener los tres centrales por las bandas las tiene poco pobladas el Emérita y a partir de ahí Antonio y Pedro Ramírez están haciendo daño por ahí. En todos los saques de banda que el Extremadura intenta buscar a Nico, es un jugador con buena talla, que baja bien los balones. Sí, que puede prolongar o puede jugar de cara, ¿verdad? Ojo que va otra vez el árbitro. Pero esta vez al banquillo contrario, al banquillo de Alex Murillos.
O está hablando con el línea ahora, no sé. No, le está diciendo que la gente no puede estar ahí, que tienen que estar detrás de la valla. Lo digo porque alguna vez que otra me ha tocado a mí. Ujú. Y la gente que está dentro del campo tiene que estar fuera por detrás de la valla. Bueno, pues Ángel Félix que saca ese balón de banda. Viene peligroso. Rechaza la defensa del Emérita. Vamos a ver si... Ahí está, ahí está. Recoge de nuevo el balón en Extremadura. Sigue el balón por los aires. A ver quién lo baja. Es Ángel Félix que pinchó el balón. Buscan a Nico. Nuevo saque de banda. Sacará Ángel Félix. Pocos toques Sí. por parte de los dos equipos. No hay Sí, pero- más de 3, 4 pases Sí, pero la seguidos. Extremadura sin hacer un juego brillante, yo creo que está bastante espeso, sobre todo con balón. Está bien, estamos bien plantados. Está dominando y está llegando bastante a área contraria. Y eso no dice mucho bien del Emérita, porque con poco el Extremadura está embotellando al equipo emeritense y que está intentando buscar las transiciones, pero que no encuentra pases clave para intentar sorprender a la Extremadura. De hecho, tiene otra falta a favor y es bastante peligroso. No, es saque de banda, Saque de perdón. nuevamente, sí. Pero aún así, buscando a Nico para que prolongue. Otra del Emérita que se quita el balón de encima muy rápido. No y tiene que intención el Emérita de jugar el balón, ¿eh? no, intenta cerrarse, sobre todo por dentro, por eso los tres centrales. Y cuando tenga el balón, pues salir rápido a la contra e intentar sorprender. De momento, mira la Extremadura. Es Antúnez el que juega este balón buscando a Nico de nuevo. Y una Extremadura que está, digamos, de momento tirando demasiado de individualidades de todos sus futbolistas. No estamos viendo de momento Sobre un todo juego de tan este, coral. de este señor, de Antonio, que cometió la Amarilla. falta amarilla. No, pero para Antonio no, amarilla para el número 21 del Lo Emérita. había visto yo mal, pues esa falta sí que es peligrosa, ¿eh? Sí, no, y Hemos visto además... que el golpeo de Juan Y lo Carlos que es te estoy bueno. diciendo, ¿no? Que es un partido en el que el Extremadura no está siendo el Extremadura que recordamos, ¿no? Con mucho dominio de balón, mucha posesión, pero que aún así, con individualidades, con empuje, mismamente también por la propuesta del Emérita, que está en bloque bajo, está llegando muy fácil a la portería del Emérita. Y yo creo que el Emérita debería dar un paso adelante si quiere intentar competir el partido, porque de momento no le está saliendo ese plan inicial que tenía el entrenador. Bueno, pues Juan Carlos y Pedro Ramírez que se sortearán ese saque de falta directo. Parece ser Juan Carlos con pierna derecha o Pedro con pierna izquierda. Vamos a ver por qué optan los jóvenes extremeños. Sacó Juan Carlos, iba directa, pero el balón Pero fue mal. mal pegado. Mal pegado, la verdad que no yo creo que no es lo que quería. Sí, De yo creo todo- que intentó el centro. Sí, y el Emérita Pero que nada, Pisó balón mal, en pisó mal largo, Juan Carlos. intentar ganar segunda jugada, intentar coger al Extremadura en transición y Es y la competir el apuesta, ¿no? partido. Fíjate ahora cómo ha engañado al Extremadura, Ah, pero ojo a la presiona presión de bien. Marco. Presionamos bien, es Antonio Barrera el que continúa la presión, pero sale el Emérita, nuevo balón en largo para la carrera de Mario. Pero Qué bien, Manuel Manuel, está atento, qué bien, y es Manuel. Ángel Félix el que recoge. Este es ¿Quién es el Marcos. otro, ¿Quién es el otro central? El otro central, pues me parece No que pregunto. es Marcos. Marco. Y es Javi Gil, el 5. Javi Gil, Sí, el que está en el otro, Manuel y Javi Gil. Manuel y Los Javi dos Gil. centrales del Extremadura. Nos preguntaba Zizki, el entrenador del tercera, esa Aquí- duda. Aquí si Zizki te pregunta, aquí hay que responder. Hay que responderle. No hay más vuelta de hoja. No, no pasa si nada. pregunta lo que necesite Zizki. Me parece que sí, que es Javi Gil, este número 5, el que está con la pareja de centrales con Manuel. El Emérita en problemas, intentando sacar ese balón. Lo hace por banda izquierda. pero ante la achicando presión de agua, Nico. El Extremadura la presión tras pérdida la tiene muy clara y lo que quiere es eso, ¿no? Que Es complicado con gente que te presiona tan alto salir de la presión Sí. airoso. Y Pero el Extremadura lo sabe y precisamente sabe de los problemas que tiene el Emérita a lo mejor para sacar el balón jugado y por eso esa presión tras pérdida y no le permite salir jugado al ojo esa falta. recibió la falta el jugador. Y de el Mérida. partido que desde que empezó la tónica es la misma, no hay grandes ocasiones, pero claro, el Extremadura encontró una en el minuto 1, consiguió hacer gol y ya pues bueno, va buscando el segundo, el Emérita también un poco que se calmen las aguas y a ver qué pasa. No está pasando de momento mucha cosa. Es Mario el que intenta bajar ese balón, lo hace, pero ante la defensa del Extremadura que está muy bien plantada desde los primeros minutos del encuentro, es Aritz el que despejará ese balón para banda izquierda. Sumana, Buen balón. buen balón, recibe Nico de cara, Ah. mala entrega ahora, intentaba recoger el balón Antúnez,
y es el Emérita el que arma el ataque, pero nuevamente es Manuel el que corta. Bien plantado Manuel. Bien, me está Sumana. gustando. Me está gustando Manuel. Ahí Los quizá, pocos- sí, ahí Las quizá, pocas llegadas del sí. Emérita las está cortando ahí quizá Manuel. podía haber dejado seguir, porque el balón lo cogía Alex Iglesias, si no me equivoco, y había sacado bien el Extremadura, pero pitó la falta. Y bueno, de momento partido muy parado, sin grandes ocasiones, sin grandes llegadas a área, pero con el Extremadura en ventaja, que es lo que importa de momento. Bueno, vamos a ver si esta tarde de martes se pone un poquito más emocionante Miércoles. por el fútbol. De miércoles. Madre mía, no sé ni en qué día. En qué día Miércoles, vivo. miércoles. No sé en qué día vivo. En todo caso, es Alex Iglesias el que pierde ese balón Qué bien. en el centro del campo. Intenta armar el ataque nuevamente los de Mérida. Cubre bien el balón este número 14, que es de los poquitos que está intentando proponer algo en el juego del conjunto. Sí, es de los jugadores más técnicos del Emérita y de los que menos favorece, digamos, lo que está planteando de momento el conjunto de Mérida. Bueno, Por eso pues, intenta buscarla y estar en contacto con el balón y no apagarse, porque si no le va a costar luego entrar en juego. Bueno, pues es Ángel Félix el que juega en este lateral derecho, buscando la carrera de Marcos, que no pudo recoger No ese estamos balón. precisos en los metros finales, Pablo. No nos están presionando tampoco y eso es cuanto menos peligroso Se porque está cerrando muy bien el Emérita por dentro, te da las opciones por fuera, y ya hace tiempo que ni Antonio ni Pedro Ramírez, como en los primeros compases, llegan a línea de fondo, y eso es sintomatología que el Emérita está cerrando cada vez mejor y haciendo un partido incómodo, que es lo que quiere. Eso sí va detrás en el marcador. Si esto con 0-0 sería más preocupante. bueno, pues el Emérita nuevamente rechazando balones extremeños, recibió la falta, la plancha Manuel, que se duele tras ese encontronazo con el dorsal número 9 del conjunto amarillo y azul. Era, si no me equivoco, Edu el que le daba ese palo, ¿no? A Sí. Manuel, que sigue tendido. Edu es en el jugador juego y ahora se también levanta. del Extremadura. El año pasado estaba también en el equipo que te decía yo antes, en mi primera extremeña. Ujú. Es un jugador muy corpulento, como estáis viendo, con buen golpeo, y que no le están llegando muchos balones, pero es corpulento y a partir de ahí puede hacer daño en las inmediaciones del área del Extremadura. Como puede hacer daño esta jugada si es que llega ese extremo derecho, pero estuvo atento Aritz, que recoge ese balón y se tira al suelo para no causar más problemas para el Extremadura. Jugará Aritz. Se ofrece Alejandro, pero Aritz que va a optar por un golpeo en largo, buscando la banda de Pedro Ramírez. Apurando la línea de área. Nuevo balón rechazado, ahora está solo este 28 del Emérita, que juega para el 14. Sigue por el centro del campo, avanzando metros el conjunto amarillo, pero nuevamente Qué el balón bien. que recoge el Extremadura. Qué bien, Este Nico. Pedro- Qué bien, Nico, Nico. sí, es Nico. Ojo Qué a la bien, velocidad Nico. de Nico. Está Qué bien, Antonio Nico. Barrera por esta banda derecha, a ver si le ve Marcos. Marcos apura bien. Uf, qué bien. Rechaza Ahora, bien el qué bien el Emérita. Extremadura ahora. Ojo Sumana, sigue habiendo Qué bien peligro el en la Extremadura. frontal del área el balón. Es Nico el que Uf, intenta pelearla. Nico. Y el central Nico del quiere Emérita. más, Pablo. que Nico quiere rechaza, sí, más, sí. se ha notado y quiere ya el segundo. Me gusta Nico porque no tiene ningún tipo de reparo en venir a recibir en el centro del campo. No, y a jugar de saltar cara. líneas, tanto dando pases como conduciendo. Sabe venir a recibir que otro jugador ocupe su espacio, y ya hemos pisado área. Hemos tenido una hora más o menos clara con el golpeo de Marcos, que ha sido estrellado en un jugador. Y el Extremadura pues tiene que buscar el segundo, que es lo que Hoy ese que es lo que balón- tiene que hacer, y estaba el partido muy parado. Nico lo ha vuelto, digamos, a meter energía al partido en esta jugada. Esos movimientos de Nico que favorecen. Muy de la- fútbol sala, porque él ha sí. estado muchos años jugando a fútbol sala, y al final pues si los extrapola aquí. Decía, esos movimientos que favorecen la incorporación tanto de Pedro como de Antonio por las Sí. bandas izquierda y derecha. Sobre todo Pedro, porque digamos que es el perfil que está ocupando Nico ahora. Me está gustando Sumana por aquella banda, ¿eh? No tiene ningún tipo de reparo en desbordar a la primera línea emeritense y está avanzando metros cada Sí, vez al que- final el partido hoy con que tres recoge el centrales, como hemos venido comentando, está por las bandas, y el Extremadura lo sabe y tiene que aprovechar eso. Creo que ha pitado mal sacado por parte de Sumana, o que ha pitado en un lugar, ha sacado en un lugar donde no debería. Por lo tanto, es saque para el Emérida. No se ven muchos aspavientos por parte de los dos entrenadores, aunque recordemos que Estamos se ha bastante llevado- lejos, también es verdad que es lejos. complicado ver. Recordemos que se ha llevado un aviso el banquillo emeritense en los primeros minutos del encuentro. Sí, por una bueno, protesta, algo- y sí, bueno, por parece que la protesta cosa o se ha algo así. calmado. Bueno, el balón que sigue en juego. Rechaza de nuevo la defensa del Extremadura. A ver quién baja ese balón.
será el Emérita, pero nuevamente balón en largo buscando a Marcos. No Jo- baja nadie ese balón. Qué complicado es comentar esto, Pablo. El juego como, Qué complicado. como estamos viendo, el juego es el que propone el Emérita. Al final el Extremadura yo creo que está cayendo demasiado en ese juego directo. Pero creo que estamos cómodos de momento. El Sí, problema es que por lleguen el- sí. con algún peligro. Sí por el marcador, pero al final como más daño hace el Extremadura no es de forma directa, sino de forma combinativa. Y el Extremadura quizás está dejándose llevar un poquito por lo que propone el Emérita. Y creo que deberíamos echar el balón un poquito al suelo, intentar triangular y jugar. Como está triangulando el RMT por esta banda izquierda, llega la ayuda Antonio Barrera. A la carrera Edu. Edu ante dos centrales extremeños recibió la falta. Y esta sí es peligrosa. Cuidado que por balones parados Sí, la ahí se delantera del Emérita tiene altura y hay que estar atentos. No, y en que en balones parados. balón parado se iguala todo, aunque estamos viendo al Extremadura un poquito superior, no en juego, sí en ocasiones. En balón parado se iguala todo y el Emérita tiene jugadores altos que pueden hacer daño, y a balón parado las fuerzas se igualan en cualquier partido, da igual quién esté mejor, quién esté peor. Es una acción concreta y veremos a ver, porque de momento es la ocasión más clara que ha tenido el Emérita en el partido. Bueno, pues con pierna derecha centrará el balón, si es que así lo opta el jugador emeritense, tras el aviso del árbitro. A ver la defensa de la Extremadura. El disparo es directo. Intentó sorprender Cuidado, a Ari. cuidado. Muy bien pegado, muy bien Sí, pegado, porque intentó Ari estaba sorprender mal a Ari. colocado. Ari estaba quizá demasiado en el segundo palo esperando el centro y lo vio el No jugador lo del dudó, no Emérita. lo dudó. Y la verdad que le puso en aprieto. No llegó a puerta, y si llegó a puerta tengo bastantes dudas de si Ari hubiera sido capaz de tener el balón bien por el Emérita, la más clara. Y ya te digo que a balón parado, fíjate ahora el robo. Ojo Sumana que pierde ese balón. Sigue el Emérita. Rechaza la Extremadura. La carrera es de Nico. Mucho pero balón sin largo, sí. no creo que estemos. No creo que estemos hoy de momento brillantes. Y es verdad que el No marcador. me gusta a mí el balón largo, porque ya hemos visto que de nada te sacan una falta aquí al borde del área y una ocasión peligrosa que acaba de tener Sí, el no, pero al Emérita. final Extremadura lo que ha hecho ahora no es mandar un balón largo, sino quitarse el balón de encima ante la presión del Emérita, y eso significa que el Emérita, su plan va funcionando lentamente, pero va funcionando. El Extremadura debería, fíjate, otra falta, Extremadura debería bajar el balón un poquito más, intentar controlar un poquito más el juego y que se juegue a lo que ellos quieren. De momento el Emérita, pese a ir por detrás del marcador, creo que está ganando enteros en torno a lo que pretende su entrenador o pretende el equipo. Eran los primeros minutos cuando incorporaciones de sobre todo Antonio Barrera por esta banda derecha causaban peligro en el área emeritense, y ahora que el partido no tiene un claro dominador y que cualquier, como decimos, cualquier falta directa, saque de banda o balón rechazado es peligroso si no hay nadie que domine el partido. El Extremadura que intenta salir ahora. Nuevamente son balones largos todos que son rechazados por una defensa, por la azulgrana y por la amarilla. Sí, y que al final, pues, el Emérita lo está teniendo fácil, ¿no? O sea, son balones largos frontales que no entrañan ningún tipo de peligro, y hasta ahora han enviado a banda, y veremos a ver si el Extremadura se activa, porque veo el partido algo parado, algo lento, y eso favorece al Emérita, aunque vayan por detrás en el marcador. No sé en qué minuto estamos, Pablo, ahora mismo, pero sería bueno saberlo. Bueno, 30 minutos vamos a entrar Y en apenas- los últimos apenas ha 15 de pasado la primera nada. parte. No Apenas ha pasado No nada. ha habido, salvo Del gol y salvo el gol y esta quizás falta. esta falta del Emérita, no ha habido grandes ocasiones. el partido está como la tarde, muy frío, no muchas interrupciones, no hay Yo para juego, esto no he venido, Pablo. no hay juego Pero seguido, y bueno, esperemos que. La última vez que nos juntamos vivimos un partidazo. Sí, también pedimos, Nuestras chicas también nos dejaron el listón muy alto, nos dejaron esto hay que decirlo. Era un domingo, más sol, más bonito todo. A ver si somos capaces de que Qué bien, esta Sumana. tarde se alegre un poquito Qué bien más. Sumana. Sumana que no duda, ¿eh? No, duda, No, y que encara físicamente es todo. un jugador poderoso, con un cambio de ritmo bastante bueno, y que al final es muy difícil pararlo. Y bueno, falta para la Extremadura, que al final las ocasiones que estamos viendo son estos, balones parados laterales, frontales, pero sin mucho peligro para ambas defensas, excepto en el primer gol, que conectó un remate Nico y que dio en un jugador del Emérita que hizo imposible la estirada del portero, y que bueno, al final fue una acción aislada en el minuto 1, y eso está de momento decantando el partido. Ojo. Balón, es Antonio Barrera el que intentaba el disparo desde fuera del área tras quedarse muerto. Sí, un disparo muy mordido, no ha encontrado portería, ha sido muy mordido, ¿no? El golpeo no ha sido contundente y no ha entrañado ningún tipo de peligro para el portero del Emérita.
que de momento está teniendo poco trabajo, al igual que Ari. Y Juan Carlos que saca todos los balones Sí, directos. tiene buen golpeo y de ahí lo intenta. El Emérita que intenta también salir de la presión de la Extremadura, pero está bien plantado el sistema de Alex Murillos. Es Alex el que intenta Buen balón. la inmediación en el área. Y Sigue Pedro. Ramírez el que intenta correr. Sigue Pedro. Salió Marcos Ay, y vale. se marchó el balón por línea de fondo. Sacará el Emérita. Vamos a ver qué le va a decir el árbitro a Yo creo que son los chavales estos que a lo su mejor línea. sí, yo creo que son los chavales que tienen Sí. que estar, bueno, pues estorbando. Sí, Después están del fútbol. estorbando y no pueden pasar de un lado a otro, que se estén quietos para no interferir. No, Le gusta el árbitro hablar Sí. con la gente de fuera. de hecho, les ha mandado a la grada. De No hecho, me les parece mal, no me parece mal. ha mandado, a ver, para estar ahí. ¿Tú te imaginas en el Santiago Bernabéu gente ahí? Sí, claro, es que al final, Pablo. el árbitro está todo en su derecho si lo están molestando, porque además no están quietos, están moviéndose de un lado para otro y es normal que al final tome carta en el asunto. Bien, Antonio. Rápido, el centro es bueno, Fíjate, viene Nico, fíjate, el pero centro de las pasado, pocas veces bajó que ha la llegado defensa. a pillar línea de fondo en esta primera parte y cómo algo me he perdido. Algo me he perdido porque me ha parecido un despeje limpio por parte del jugador del Emérita y el balón ha dado banda al Emérita. sí, Algo sí. me he perdido. El efecto visual desde aquí, de por la noche, que es complicado. Algo me he los balones perdido. así. Bueno, y Antonio Barrera, que el balón, cuando está por bajo, es muy peligroso. Es muy rápido este chaval. Sí, igual que dispara muy Pedro. bien. Tiene dos bandas que son dos puñales y por ahí está llegando todo el peligro de la Extremadura, Por ¿no? poco no llegó Nico a ese centro de Antonio y por poco no llegó el segundo gol para el Extremadura. Juega ya los azulgranas por esa banda izquierda, botando de nuevo el Más balón el micro, Nico. acércate más al micro. Juega el Emérita ahora, que despeja ese balón. Es Edu el que intenta bajarla. Javi Gil el que lo despeja. Es Humana con la incorporación por el lateral. Despejó de nuevo la defensa de Mérida. Y qué control de Alex Murillo ahí en la banda, como iba el balón se iba afuera y lo ha bajado como si nada. Ese chaval también juega, ¿eh? A ver, Ese y tanto que chaval- juega. Ese chaval que es uno de los héroes, como nos lo pintan ahora, del primer equipo de Almendralejo, y al que le debemos mucho, no solo por estar hoy aquí, sino también por su participación como futbolista. Sagaras Humana de la banda izquierda. Buscando nuevamente a Nico. El balón muerto. Despeja la defensa del Emérita sin más complicaciones para Javi Gil, que jugará para Aritz. Sí, Ángel Félix ya vemos dando línea de pase a... Manuel, dando línea de pase. Ángel Félix está... Fíjate qué altura tiene el lateral. Ahí se la va a dar Fíjate, y ahí va Ángel Félix. a ver, Ángel Félix, que parece más rápido, pero cortó muy bien el defensa amarillo. Nuevamente saque de banda para los azulgranas. Bueno, de momento no veo mucha intensidad. No, la verdad que no. El partido está muy parado, muchas interrupciones. No en falta, sino en saques de banda, en saques de puerta. No hay continuidad en el juego, lo estás viendo, ¿no? Mira, 2-3 pases, balón fuera, otra interrupción y bueno. No sé si me gusta, porque... No, hombre, diría- para el espectador neutral Te diría- no es lo mejor. Para bueno, la pero Extremadura, siendo prácticos, para la te diría Extremadura que va Extremadura adelante, está bien, porque sí, pero la defensa es buena, estamos rechazando bien todo. pero todos yo los creo que balones Alex no largos. estará del todo cómodo porque este resultado, aunque tú estés dominando, el resultado todavía es corto. Yo creo que con uno más Está más tranquilo, estaría sí. más tranquilo. En 1-0 un resultado muy traicionero y A al ver, final ahora- solo tienes una ventaja de uno. Sale muy bien ahora el Emérita. Uf, cuidado ahora. Alguna Así se le complicación va. tenían en esa banda derecha los amarillos, que no se lo piensan y siguen Nada. Y mandando balones arriba, pero al final sí tienes una formación de 3-5-2, pero al mandar balones largos a esa superioridad que tendría el Emérita con los dos carrileros, no le da tiempo a llegar con tanto balón largo. vale. Pues es que al final los golpeos, como tú dices, pues vale, o sea, es una... Al final estás mandando balones arriba con solo dos delanteros. Pero sin criterio, Pablo. No estoy viendo balones entre central y lateral, entre central. Estoy viendo balones más a banda, más quitarse el balón de encima.
No veo tampoco cómodo a ninguno de los dos equipos, pero el Emérita, mientras este marcador sea así y siga vivo en el partido, pues su opción tendrá, imagino. Pensarán que puede llegar y el Extremadura lo que tiene que hacer es buscar el segundo y si puede llegar antes del descanso, mejor. El Extremadura que no nos cansaremos de repetir, de que tiene jugadores con mucha calidad, como es este Juan Carlos, como es Antonio, como es Pedro bien Ramírez su y el mana. propio Nico, que tienen calidad suficiente para jugar balones en corto. Bien, Alex abajo, ahora. De todas maneras, si el partido sigue así y seguimos cortando balones y el Emérita no es capaz de pisar campo contrario, habrá que firmar, Pablo. Sí, pero ya te digo que es peligroso el 1-0. Yo creo que el Extremadura tiene calidad para intentar buscar el segundo y es lo que tiene que hacer, no conformarse con este 1-0 y seguir picando piedras e intentar poner tierra de por medio, porque ya te digo, tú llegas a este marcador en los últimos minutos y al final el marcador y que ellos empujan, te metes atrás y puede pasar cualquier cosa. Que bien Pedro ahora, ¿eh? Bien Pedro sorteando la defensa, pero nuevamente solo Pero los al amarillos final- lo que lo recogen. Cuidado ahora que llega Mario jugando de espaldas contra todo el mundo. Abre en banda izquierda, recogerá Edu para su compañero. Ojo Marcos ahora, hay peligro en la transición del Extremadura. Es Antonio Barrera que puede encarar al defensa. Sigue Antonio marchándose, el balón es para Marcos, no, es Alejandro Iglesias el que juega de espaldas. Vamos a ver si tiene algún apoyo por parte de A ver algún si saca compañero algo. o intenta sacar el Qué córner. bueno es, El- madre mía, qué ahora en bueno. el centro de Ángel Félix, ¡Qué está de cabeza. balón! ¡Vamos! ¡Penalti! Penalti, Sí, claro, perdón, claro. Penalti, Penalti, el claro. Nosotros no lo hemos visto porque Sí, estaba. Yo los creo dos que sí es jugadores, claro tanto porque iba a la rematar Azulgrana- Marcos prácticamente solo. Entró por detrás el jugador del Emérita, no tocó balón, lo trabó, impidió el remate y es Nico el que va a lanzar, creo, el penalti. Pero fíjate la jugada que hace Alex Iglesias, ¿no? Muy bien, muy bien. Y- En cuanto somos capaces de bajar el balón. Claro, y y, hacer y- combinaciones y lo, en y lo importante de Alex Iglesias, que no están sabiendo hacer los demás compañeros, es atraer 2-3 jugadores, soltar el balón para liberar así a compañeros y que el centro sea sin oposición apenas. Nico remate, Marcos Marín está atento y ojo al penalti. Pues hay penalti a favor del Extremadura que lanzará Nico. Ahí va Nico, pierna derecha, va Nico. ¡Golazo! Golazo de Nico centrado arriba con potencia. Imparable. 2-0 para el Extremadura y ahora sí estamos más tranquilos. Sí, esto es lo que yo pedía. Quizás no con un juego tan vistoso, tan brillante, pero una jugada brillante y vistosa, puntual de la Iglesia, permite el centro cómodo por parte de Ángel Félix, que lo hace muy bien. Remata Nico en semifallo. Iba Marcos Marín a rematar delante del portero, lo traban por detrás, es penalti. Nico, que intuyendo que el portero la mayoría de las veces se tira, balón al centro arriba, imparable, porque además iba con una potencia bárbara. Y 2-0, y ya te digo que antes del descanso, ahora sí, el Extremadura puede estar más tranquilo. Y veremos a ver cuánto duran los tres centrales en el Emérita. Pues 2 goles que lleva el dorsal número 9 extremeño, 2 goles para Nico, 2 goles para el Extremadura, que como decía Garlito, en una jugada combinativa y en una buena jugada de Alejandro Iglesias, llega el segundo tras un penalti cometido a Marcos. Corre ese balón Nico ahora que despeja nuevamente la defensa del Emérita. Y la jugada de Alex que parece de otro partido, ¿no? Porque estábamos viendo partido muy frío, con muchas interrupciones, mucho balón directo, ha bajado el balón, ha traído hasta 3 futbolistas para poder soltarla y luego ya ejecutar esa gran jugada. Parece de otro partido la jugada, Pablo. Muy bien, pues es Ángel Félix el que juega. Y ahora más tranquilo el Extremadura. Sí, el que juega ese balón para Y mira, ahora el Emérita más arriba ya, Pablo. Ya sabe que no le vale ni mucho menos el 2-0, fíjate ahora. A ver, Marcos ahora la transición. Mira, juega mira Pedro, Antonio, ahí que ve la tuvo que mirar a incorporación de Pedro. Félix. Lo ve Ale. El balón es bueno, juega Pedro. No, Ahí no fuera me de juego, parece. fuera de juego, sí. No me parece. Ahora en la repetición que nos lo digan, pero no me parecía y si es por muy poco. Bueno, pues Carlito que estaba viendo desde aquí a Pedro que le llegó el balón tarde. Quizá el balón bueno hubiera sido el de Antonio, pero insistió por su banda derecha y luego ya al cambiarlo a lo mejor sí pudo estar en fuera de juego, pero no lo tengo claro. Bueno, pues en todo caso hubo fuera de juego para el Emérita, que ya sacó el balón Marcos, el número 25, portero del conjunto amarillo. De portero a portero, tras un par de rechaces, recoge Aritz, se ofrece Manuel. En esta línea de defensas es Javi Gil el que circula por el centro buscando el balón para Antonio Barrera. Sigue corriendo balones el 10 del extremo. Qué bien. De cara a Ángel Félix. Sigue Antonio Barrera. Ah. Intentaba el caño pero rechazaron los amarillos. Bien Alex Iglesias en la cobertura ahora, qué bien. Están bien plantados. Me está gustando mucho Alex Iglesias. El partido que está haciendo Alex Iglesias es muy, muy completo, tanto defensiva como ofensivamente. Me está gustando mucho. Está haciendo todas las labores
Y ahora, fíjate, el error de Antonio ahí, con Ángel Félix ya en zona ofensiva, pues tiene que bascular el medio centro y lo hace perfecto y además corta para que haya orden ahora en el Extremadura. El Extremadura que Las juega- manos ahí, Ángel Félix pecó un poco de inocente y esas el árbitro te las suele pitar todas porque es que es muy evidente que tiene las manos sobre la espalda, carga ilegal, falta y de las pocas que va a gozar yo creo que le mérita en esta primera parte. Bueno, pues la falta que tiene que rechazar el Extremadura es este dorsal número 3 que también se encargó del primer lanzamiento, la más clara creo hasta ahora del Emérita, y a ver cómo lo resuelve el Extremadura. Cabezas de Edu, cabezas de Mario, gente con altura en la delantera emeritense. Y a ver qué pasa. El centro que Es viene, buenísimo. es Aric el que tiene que salir. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que ha sido con un compañero, ¿eh? Creo que ha sido con un Creo que ha sido con un compañero, no se entendieron ahí. Aric que salió con todo. Creo Y que muy aparatosa la caída y el golpe. creo que rechazó con Con los puños. Con los puños, ¿verdad? Sí, con los puños La sensación de y creo que es un rechazó compañero la con el pelota. que choca. El choque es feo, la caída es muy fea, muy aparatosa. Esperemos que no sea nada, pero la primera impresión que nos ha dado es que ha sido un choque bastante aparatoso. Sí, a ver si se puede levantar sin. Y ya digo, creo que ha sido con un compañero, no ha habido buena comunicación a lo mejor. Bueno, pues esperemos que el portero extremeño esté bien, se pueda recuperar, aunque sigue tendido en el terreno de juego. Aturdido probablemente tras ese impacto con algunos de sus compañeros. Se levanta Aric, esperemos que esté bien y el juego que tiene pinta de que va a continuar, Pablo. Sí, sin problema. Ha sido un poco más. Valiente. sí, Estuvo valiente porque ha hay sido- que salir. Eso Sí, para hay que- Pero faltó comunicación ahí quizá para no. Y el Emerita que tiene a dos calentando, que yo imagino que serán jugadores de perfil ofensivo A ver, Nico, que puede para la marcar el segunda balón. parte. Recibió la falta o la fuera de banda. No, falta, creo que Sí, falta. fuera. Creo que ha sido falta y bueno, el partido que está siendo raro. Tiene que quedar mucho, ¿verdad, Pablo, Frío, sí. de la primera parte. Minuto Sí, vamos, 44, está un prácticamente minuto del acabado. tiempo reglamentario, vamos a ver si añade algo, aunque no ha habido Más goles interrupciones. que fútbol, yo creo Sí. que la primera parte. Un minutito y lo que quiera añadir, que no ha perdido mucho. Bueno, pues este balón que presiona ya Marcos, juega el Emérita por esta banda izquierda, circula ahora en corto. Sí, pero has visto que la circulación del Emerita siempre es hacia sus centrales, que ahí es donde sí tiene un poco más de superioridad, pero una superioridad banal que no, de momento no Está está. jugando bien ahora, ¿eh? Sortea bien la Sí, presión pero del mira, ahora del se le Extremadura, apaga la sí, luz. se complementa. Ahí se apaga la luz. Cuando ya no encuentran esa superioridad que sí tienen en salida con tres centrales. No Es está. complicado también salir de la presión con tres centrales, ¿eh? Un poco- Sí, no, pero aparte el Extremadura tiene bien ajustada la presión y sí, en zona de campo propio sí mueven bien el balón, circulan bien el balón, pero cuando tienen que progresar ya les cuesta mucho más. Los azulgranas que están jugando con un doble pivote, que no es exactamente así con Juan Carlos y con Alejandro Iglesias, pero con Juan Carlos haciendo la labor más defensiva. Sí, mientras que Iglesias más ofensiva. posicional, por así decirlo. Labor defensiva yo creo que están haciendo los dos, pero Juan Carlos más pivote. Sí, efectivamente. El que da salida. Está manteniendo más la posesión, la posición, perdón, y está dando más equilibrio para que Alex Iglesias pueda prodigarse como en la jugada que precedió al penalti del segundo gol. Bueno, pues es el Extremadura el que intenta jugar ahora. El rechace que es favorable a los amarillos. La carrera es de Mario. Muy seguro, tanto Javi Gil como Manuel, de momento. Muy bien. Mira Nico hasta dónde va a trabajar. Y sigue presionando esa línea. Sí, ahí quizá fue demasiado rápido. Ha habido Y se falta, acabó la primera se parte. acabó la primera parte. Había un jugador tendido sobre el terreno de juego, pero yo creo que se incorporará tras un choque fortuito con el jugador azulgrana. Y nosotros que nos vamos a ir a una pausa. Sí, 2-0 en el marcador favorable al Extremadura juvenil. Y nada, Carlito, en nada nos vemos. en nada nos vemos. Esperemos que la segunda parte sea un poquito más intensa. No se vayan, quédense ahí, que ahora seguimos. Un saludo.
thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Bueno, pues muy buenas a todos de nuevo. Ya estamos aquí preparados, ya están los jugadores calentando para empezar esta segunda mitad. Pablo Garlito, estamos preparados. 2-0 en el marcador. Vamos bien. Sí, la verdad que lo mejor para Extremadura de momento ha sido el marcador y que el juego pues no está siendo brillante, pero bueno, cuando vas ganando 2-0 eso pasa a otro plano. Creo que en esta segunda parte de Extremadura, al tener esa ventaja, ya intentará encontrar un poquito más juego, que intentará por el tercero y sobre todo jugar con el balón combinativo, como ellos saben, y yo es lo que espero de la Extremadura. Del Emérita, pues espero que la línea de tres la deshaga cuanto antes y que sea un equipo un poquito más ofensivo y no tan conservador como está siendo hasta ahora por el resultado que obtiene. Bueno, no ha sido un equipo muy exigente el Emérita hasta ahora, ni mucho menos. Claro, dominador con estos 2 goles los azulgranas. Y veremos a ver cómo han encajado las palabras del entrenador, los jugadores de Mérida. Y si cambia la dinámica del juego en esta segunda mitad, ya están los jugadores. Va a haber 2 cambios en el Emérita, ¿eh? Pues sí. Están preparados para entrar, se han quedado 2 en la caseta. Lo que estoy viendo, salvo sorpresa, es que la línea de 3 la va a mantener. Sí, tiene pinta. Aquí en el dibujo No. de saque de centro. No. Creo que no. Creo que ya pasa con 2 centrales, fíjate. Lo que Sí, te di. sí, ahora sí se ve mucho más claro. Parece Creo que va a ser un 4-3. 4-3. No, yo creo que un 4-3-3, fíjate. Sí, también. Creo que va a ser un 4-3-3, porque la línea de 4 sí es verdad que ya es reconocible, ya la vemos. Mm. Ya te dije, yo llevo anunciando desde el minuto 1 prácticamente que los 3 centrales se iba a deshacer de ellos en cuanto pudiera y ahora creo que el equipo va a ser un poquito más ofensivo, ¿no? Y Bueno, creo que va a ser un 4-3-3. Cambios tácticos en el conjunto amarillo que tiene que remar, que tiene que proponer cosas, pero este balón dice totalmente lo contrario. Balón fuera, primer balón. Sí, y que se marcha 4-3-3, 4-3-3 creo que va a ser la tónica, con Edu solo arriba y ya está. Ve que con los 3 centrales no le han surtido efecto y ya pues quita un central, mete a otro lateral y ser un poquito más verticales y no ser tan conservadores con esos 3 centrales cuando no está teniendo el dominio del juego. Bueno, pues es el Emérita el que recupera ese balón en el centro del campo Qué bien. y los azulgranas los que lo recogen. Juega por esta banda Juan Carlos para Javi Gil, que marcha el balón hacia adelante. Era Pedro Ramírez el que intentaba recogerlo, es Alejandro el que lo hace. Juega para Ángel Félix para Antonio Barrera, que encara a este chaval que también ha estado en la primera mitad. Sí. Sigue Ángel, sigue Antonio con peligro en la frontal del área, el disparo es de Antonio, se marcha fuera, primera ocasión de la Extremadura. Sí, bien Antonio, aunque quizá al atraer tantos rivales podría haber jugado para un lado. Pero bueno, bien Antonio, acercándose, primer golpeo y bueno, el Extremadura vemos que no se conforma con el 2-0 y que quiere hacer algún otro gol más. Mira su mano. Es el que recupera ese balón. Juega Juan Carlos para Antonio. No, era Alejandro. Sale el Emérita ahora rápido, pero el Extremadura rechaza de nuevo ese balón. Jugará el Emérita desde atrás. El balón que rechazaba Nico y es él el que lo recoge jugando de espaldas. La incorporación de Pedro Ramírez rechaza nuevamente el Emérita, que juega ahora más tranquilo para Marcos, el 25. Y este para su compañero. Sale el Emérita. La presión que sigue siendo constante de la Extremadura le obliga. Fíjate, y ahora a los amarillos a jugar arriba. Perdona Pablo, ahora los golpeos con un solo punta como es Edu, muy complicado. Está bien, el Emérita ahora está combinando bien. Cuidado que se avecina el peligro. De un lado para otro. Está bien plantado el Extremadura, nuevamente el balón. Bien ahora, Marco. Pudo haber falta, no señala nadie el árbitro. El Emérita que sigue jugando, rifa el balón, pero rechaza nuevamente Javi Gil. Y jugará Marcos, el portero del Emérita. Bien plantado. El partido diferente, parece que se está animando los dos el Emérita equipos, a jugar. Los dos equipos creo que están intentando que el partido sea más combinativo, aunque sí es cierto que el Emérita sigue abusando de balones en largo, pero la salida por lo menos está siendo algo más combinativa. Qué bien, Javi. Javi que no le dio miedo a proteger ese balón para intentar sacarlo jugado. Será Sumana el que saque de banda. Se ofrece Juan Carlos aquí pegadito a la línea de banda. Nico, el que intentaba cabecear, es el Emérita el que recoge ese balón. La jugada era bonita, no pudo
llegar a ella. Edu, Cuidado ahora, la presión arriba Cuidado de Marcos, ahora. poniendo en complicaciones al Qué portero. bien ha salido el portero ahora. Sale bien el Emérita por esa banda izquierda, buscando asociarse. Más cerca al micro, perdón por si me estaban escuchando mal los oyentes. Juega el Emérita por la banda izquierda, encara a nuestro Ángel Félix. El centro no es malo, es mordido, pero recoge Edu de nuevo para el lateral. Hay un silbido por aquí que nos confunde. Ojo, el rechace. Gol del Emérita. Gol del Emérita. Se anima el partido, Pablo, Gol del definitivamente. Emérita tras un rechace de un disparo de fuera del área. Ha sido muy parecido al gol del Extremadura, solo que el primer gol, solo que no se entendieron ahí Javi Gil, Aris y Manuel. El balón queda muerto en área pequeña y es muy difícil que el Mérida falle. El Mérida, que ha salido más valiente, Sí, ha salido mucho mejor. ha salido mucho mejor y ya tiene su premio en forma de gol y ya está de lleno en el partido. El Extremadura que no se quizás esperaba algo esto. relajado, ¿eh? No se esperaba esto, estaba buena salida del Emérita, que ha intentado combinar más y ha surgido efecto tras ese rechace tras un disparo del Emérita. Bueno, en todo caso, el Extremadura sigue ganando, seguimos 2-1, pero que no nos podemos relajar porque Yo creo que sabemos lo que es el fútbol. Yo creo que ha salido un poco relajado el Extremadura, no ha salido tan intenso. El Emérita ha ido a buscar su oportunidad, la ha tenido, la ha aprovechado, ya está de lleno en el partido. Ya vamos a ver un partido totalmente distinto al que preveía el guión. Y el Extremadura se va a tener que emplear a fondo si quiere sacar los 3 puntos de aquí. Bueno, pues el Emérita que Aprovecha la ola, que digamos. golpea primero en esta segunda mitad tras el toque de atención, imagino, de su entrenador en el vestuario y que empieza golpeando el Emérita. Habrá saque de banda por esa banda izquierda. Sigue el Emérita participativo ahora, se atreve en la frontal del área, recuperó Nico buscando asociarse con Marcos, es Antonio el que recoge el balón, la carrera viene por aquí, Pedro Ramírez, no le vio Antonio, pero sigue jugando el Extremadura. Rifirrafe, no se ve el balón desde aquí, el balón rechazado, acaba el balón en Marcos. Bueno, hay que jugar, hay que seguir jugando, hay que seguir apostando por esa banda derecha que tan buenas noticias nos ha traído en la primera mitad y que el Extremadura pues asiente bien el primer golpe del Emérita. Tiene que, sobre todo, el Extremadura lo que tiene que hacer es jugar a lo que sabe, reiniciar ideas y ser mucho más intenso en todos los duelos, porque si no, el Emérita sí va a ir para arriba y más después de este gol y al Extremadura le va a costar. Yo creo que el Extremadura o cambia un poquito el chip y mete un poquito el miedo en el cuerpo, incluso consigue el tercero, o vamos a ver un partido que no se va a decidir hasta los últimos minutos. Si no veo mal desde aquí, porque me tenéis que excusar los oyentes, porque desde aquí es muy complicado ver los dorsales del Emérita, es el número 14 el que quiero destacar de los amarillos. Este media punta que está bajando bien los balones, está jugando, fíjate, es este hombre que recoge ahora mismo el balón en el centro del campo, el que Samu es su nombre, el que está jugando bien para el Emérita, el que está intentando repartir el juego y el que más peligro está causando. Ojo que viene el Emérita, jugando en la frontal del área, recibe Edu de espaldas, recogió el balón, Javi Gil despeja la defensa del Extremadura. De nuevo el Emérita, en esta banda derecha, el dorsal número 12, buscando el centro. Qué buen balón. Edu, está bien plantado Javi Gil, rechaza el balón y nuevamente se hará con él. No, el balón ahí dividido. A ver quién lo baja. Con mucho empuje el Emérita, Con mucho empuje y fíjate la falta que saca. Eso es peligroso. Eso es peligroso, Pablo Garlito, porque aquí hay talla, aquí hay gente que sabe rematar, como es Mario, como es Edu, y al como final, es el propio Samu. Sí, y al final estamos viendo lo que hemos hablado nada más empezar la segunda parte. Un Emérita mucho más valiente, con más jugadores ofensivos, con más vocación ofensiva, con más ganas de ir a por el partido. Se ha encontrado con ese gol ahí nada más empezar y ojo ahora a la falta porque puede ser el segundo. Y mira, Aris muy fuera de su portería, Me llama mucho la atención. A ver si lo ve el lanzador del Emérita. Aris que rectifica ahora. Mira. La falta es directa. Uf. El efecto visual desde aquí. Pero es que se abrió mucho la barrera, Pablo. Sí. Ahí la barrera no estuvo bien. De la barrera, sí. Cuando hay pocos jugadores en la barrera, te confías porque crees que no estás haciendo nada y los balones van por el medio de la barrera. Sí, no, y además y ese balón ha sido muy peligroso y veo al Emérita mucho mejor que al Extremadura en estos primeros minutos,
también por el gol, por la dinámica, como lo quieras llamar, el Extremadura no se ha encontrado. Creo que de momento no ha salido de vestuario. Bueno, pues los balones divididos, sale el Extremadura, Nico que Ojo que esta puede se ser ofrece, buena. es Marcos el que sigue por el centro del campo, recoge el balón Alejandro Iglesias, rechazó Marcos el portero, balón arriba que intentará bajar Edu. Recoge Ángel Félix, el balón. Vaya balón, le ha metido al portero. No, Es que va- se complicó la defensa del Extremadura. Sufriendo que el Extremadura, fuerza Pablo. el córner, nada de ocasiones para los azulgranas. en lo que Sufriendo llevamos de mucho el segunda mitad. Extremadura por ese Ojo el empuje. córner que sacan rápido, rechazó Nico y despeja Pedro Ramírez. No del El todo. balón sigue en las inmediaciones del área extremeña. Apretando mucho el Emérita ahora, muchísimo. El Los centro, mejores minutos del Emérita, sin duda, el en este centro tiene partido. que recoger el balón. Aris salió de puños, pero hubo falta. Y otra vez que se hace daño el Fuera de portero. juego, creo que hubo fuera de juego. Sí, fuera de juego. Sí, del jugador emeritense. Hay que Fuera de juego. encontrarse. Ojo, ojo, ojo. No me he fijado. Ojo, Aris se duele ahora. Otra vez, más o menos, una ocasión parecida. Salió de puños nuevamente. Otra vez se ha hecho daño en esa salida. Aritz, que bueno, que no está teniendo un partido tranquilo, ¿no? No, la verdad que no. Ese balón de Ángel Félix tampoco fue bueno hacia el portero. Fue bombeado y fue complicado controlarlo. Se le fue a córner y, bueno, de momento el Emérita apretando muchísimo. Y yo creo que ya casi mereciendo el empate, Pablo. El pobre Aritz, que yo creo que va a llegar a su casa dolorido, ¿eh? Le están dando por todos los lados al portero de Extremadura, el número 1, que no va a llegar. Fíjate, entero otro a robo su por casa. parte del Emérita, que roba muy fácil el balón. Bien, Nico ahora en la Nico labor ahora ayudando defensiva. en la defensa, juega Alejandro Iglesias buscando la carrera de Pedro Ramírez, recibe el propio en cara Se de la juega, Pedro. se la juega. Sí, se la juega. Qué Valiente bien. Pedro tiene que buscar a Qué bien. está bastante solo, Ah. recupera el Emérita. Buen trabajo del Emérita defensivo. Ayudas constantes, Fíjate Pablo. la presión ahora de Juan Carlos, que intentaba recuperar ese balón. Sigue el balón dividido. Es Juan Carlos el que recibe en el centro del campo. Pedro Bien Ramírez ahora. juega para Sumana. Sumana está en cara siempre. Bien ahora. Juega ahora para Alejandro Iglesias. Sí, es Alejandro Iglesias el que juega para Marcos. Se da la vuelta buscando asociarse. Sigue Marcos conduciendo. La incorporación es de Nico. Leyó bien el pase. El Emérita rechaza ese balón que sigue dividido. y Ojo. 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 a ver quién lo recoge. Es el Emérita. Nico que sigue con la presión. Muy generoso en el esfuerzo. El 9 del Extremadura. De los mejores. Que es, cómo no, es, con esos digamos, dos la, goles. la nota discordante ahora con el Extremadura. Yo creo que sigue intenso, sigue bien. Y a ver los compañeros si se contagian un poquito de Ay, el error mucha ahora. pérdida en medio campo, Pablo. Mucha pérdida que propicia la transición ofensiva del Emérita y ahí está haciendo daño el equipo de Mérida. Mira, Manuel que tuvo que mandar ese balón directamente Mucha fuera. pérdida. Sacará el Emérita. muchísima pérdida en el medio del campo y el Extremadura no está con la manija del partido y se está notando. Como escuchamos a Alex Murillo, el entrenador de estos muchachos extremeños, no escuchamos, perdón, las indicaciones, pero yo estoy seguro de que no tiene que estar muy contento con cómo ha salido su equipo en esta segunda mitad. Sigue el Emérita, atentos al centro, rechazó bien Juan Carlos, que protege ahora ese balón intentando forzar el saque de banda favorable a su equipo, pero es el Emérita el que saca. Rechaza nuevamente el Extremadura, recoge el balón el Emérita, a ver quién lo baja. Hay alguna complicación, no se entendieron ahí los defensores del Emérita. El balón dividido sin problemas para Aritz. El Extremadura que tiene que jugar por bajo. Bueno, Aritz mandando a sus compañeros arriba. No quiere tonterías. Y ese balón directamente buscando a Nico. Es Juan Carlos el que baja ese balón con mucha calidad, jugando para Ángel Félix. Se ofrece en banda Antonio. Recibe, encarando a Antonio. Tiene que asociarse con Marcos. Ahí está recibiendo de espaldas el 11. No se entendió con Nico. Recoge el balón Marcos, el portero del Emérita. Marcos jugando para su compañero. Avanza metros el Emérita por esa banda izquierda. Buscando a Edu. Ahí está el balón directamente para la delantera. Recogió bien Manu, que avanza metros. Este chaval sabe conducir la pelota. El balón es para Ángel Félix. Se marcha por línea de banda. Sacará el Emérita. Mejor ahora el Extremadura, intentando combinar un poquito más.
y a ver si somos capaces de asediar un poquito más el área contraria. Sí, Carlito. encontrarse un poquito sobre todo con balón, intentar hilar alguna jugada buena con 2-3 pases correctos y progresar sobre todo en campo contrario y darle ese pequeño susto al Emérita que está robando otra vez más en medio del campo. Corre el Emérita, a y ver ojo a cómo las se entiende la transiciones. defensa extremeña, el balón va por arriba, dejará salir, no, recoge el dorsal número 12, busca a sus compañeros, amenaza con el centro, retrasa para atrás para la defensa, es Marcos el que juega ya para el Emérita, el portero, abriendo para su defensa izquierdo, juega por aquel costado el conjunto amarillo, de nuevo Marcos, recibe en el centro del campo el dorsal número 4, recibe el 12, bien combinado ahora el Emérita, el Extremadura que intenta robar sin mucha agresividad, se marcha ahora sí, el balón del Extremadura, apoya la afición desde la grada. Escuchamos las indicaciones desde aquí del técnico emeritense. Organizando la línea de presión es Alejandro el que intenta jugar ese balón. Antonio el que corre, pedía la falta, pero ese penalti es complicado de pitar. Habrá córner para el Extremadura. Bueno, primer acercamiento al área contraria, primer córner para el Extremadura en esta segunda mitad. Y a ver si somos capaces de materializar o de sacar algo de provecho. Será Juan Carlos el que saque desde esta banda izquierda. Juan Carlos era Marcos, si no me equivoco, el que cabeceaba, el balón que sigue dividido, rechazó la defensa emeritense. Pedro Ramírez ha habido fuera, lo pidieron aquí desde la grada y lo concede el árbitro, saca el Emérita. Hay dos chavales aquí también. Yo creo que como los vea el árbitro. Sí. A lo mejor solo recoge pelotas, ¿eh? Puede ser. Bueno, pues es Juan Carlos el que juega Buen balón. para Ángel Félix. La incorporación del número 2 del Extremadura buscando el centro para Marcos. La baja estupendamente. El balón queda muerto. Viene Nico. Arriba se llenó de balón el número 9 que sigue participativo como siempre. Sí, pero es importante que Nico encuentre por lo menos golpeos y que la Extremadura pise área y que meta un poquito de miedo para que el Emérita sepa que también tiene un equipo que le va a atacar y no solo van a atacar ellos. Y ojo al doble cambio. Doble cambio en las filas del Extremadura, a ver si vemos los dorsales, a ver si vemos. Creo que las se va caras. Antonio Barrera. Sí, Antonio Barrera, buen partido del número 10. La verdad que ha estado bien. En esa banda derecha, muy peleón, encarando sin miedo. Y Pedro de Ramírez. los mejores, ¿eh? Pedro Ramírez también se va. Cambia las dos bandas el A ver si somos Extremadura, ¿eh? capaces. El 17, el dorsal número 17 es el que entra. Alberto, que parece que... Se va a situar en el medio. Sí, creo que está apostando por un 4-4-2, ¿eh? Sí. El Extremadura ahora. Reforzar Fíjate, un poquito Alberto, más el medio. El que recoge el balón, encarando ya el número 17, juega para Marcos. Marcos que pierde el balón. La transición del Emérita, corre en la delantera de los amarillos, rechaza el balón Ángel Félix. Y ha cambiado las dos Alberto. bandas, ¿eh? Alberto para Nico, Nico para Alberto, pierde el balón Alberto, recoge su mana. A ver el número 3, Nico buscando la carrera de su compañero, sigue su mana. Pitó la falta si no me equivoco porque hubo mano. Efectivamente creo que hubo mano. Sacará el Extremadura. 4-4-2 en los azulgranas ahora. Yo creo que ahora el Extremadura lo que quiere es tener un poquito más de consistencia en el medio, no tener bandas tan abiertas, cerrar un poquito más los espacios y a partir de ahí combinar e intentar llegar a área contraria. Y el cambio que ha sido de Antonio Barrera por Alberto, probablemente por cansancio, ¿eh? Seguramente, aunque también para modificar el sistema, ¿no? Porque ya vemos que ha cambiado a las dos bandas, ya no tiene extremos tan puros y a ver cómo se saca desenvuelve. Juan Carlos esa falta directa, Muy buscando pasada. a Manuel, ese balón que se va a ir pasado, sacará Marcos para el Emérita, el portero. Sí, no ha sido buen golpeo de Juan Carlos, un golpeo muy abierto, demasiado. Ahí lo que te pedía la jugada es cerrar un poquito el balón para generar dudas entre portero y defensa y la verdad que el golpeo no fue bueno, se fue directamente a saque de puerta y ya se juega el Emérita. Juega el Emérita, que ahora no rifa el balón tanto, intenta jugar desde atrás. Se atreve a retrasar el portero la defensa.
Sigue Marcos buscando asociarse con sus compañeros. Recibe en el centro del campo. Sigue el Emérita buscando ahora Edu. Edu que juega de cara. La combinación es bonita del Emérita. Balón en profundidad. Tiene que venir Manuel a cortar ese balón. Llegará. Sí, efectivamente. Muy bien, Manuel, con toda la calma. A ver cómo sale el Extremadura de la presión ahora del Emérita. Era Ángel Iglesias el que intentaba prolongar ese balón. Recoge de nuevo. Ángel Félix creo que es el que ha recogido. Sí, es Ángel Félix. Aritz en la portería tiene que mandar el balón fuera porque no tenía Muy ningún tipo nervioso de apoyo. Ari, muy nervioso Ari durante todo el partido. No está transmitiendo esa seguridad que transmite siempre. Y Bueno, pero no tenía apoyo por Ya, parte de sus pero compañeros ahora. no se le ve tampoco cómodo, yo creo. Sacará en todo caso el Emérita el dorsal número 12 tras ese despeje, y ha habido dos cambios. Otros dos cambios más en el Emérita. En las filas del Emérita. Bueno, pues que el conjunto amarillo que quiere hombres de refresco para seguir corriendo esos balones largos por los que viene apostando durante todo el encuentro y que pueden darle el empate al conjunto de Mérida. Recibe de espaldas ante la presión de Sumar. Se lleva el balón el número 3. Azulgrana, baja Nico, la combinación es buena, buscando a Marcos, Ángel Iglesias, recibe Marcos. Qué bien. Para Alberto de cara, la carrera es de Alejandro Iglesias, recoge Marcos Muy larga. y despeja. El salto y la disputa entre amarillos y azulgranas, recoge este balón Manuel, que no tiene ningún tipo de reparo en avanzar metros si el balón le queda a sus pies. Muy bien, recuerda al mejor Sergio Ramos o al mejor Piqué Manuel, que tiene buena conducción y se atreve. Tiene muy buena salida de balón, sí, tiene muy buena salida de balón y lo aprovecha. Toda la salida de balón que a lo mejor le está faltando en este partido a nuestro portero, a Aritz, le sobra a Manuel, y eso solo pueden ser buenas noticias para los nuestros. Bueno, el partido que tras el gol se ha apagado un poco. Sí, no se están rifando tantos también balones. El Extremadura ha ajustado mejor, fíjate, el saque ahora con muchos problemas, Ari. Protegía el balón Ángel Félix ante la carrera de los emeritenses, y es él mismo el que recibe, protegiendo el balón. El Extremadura que ha ajustado mucho mejor el medio y ya no tiene tanta pérdida y tanta transición a favor del Emérita, y eso lo está notando el partido, sobre todo porque está mucho más parado. Alberto intentando jugar este balón bastante solo, tiene que seguir encarando, sacó el saque de banda. Bien Alberto en lo que lleva de encuentro, que no es mucho. Sí, pero bastante buena bien. conducción, tiene este chaval. Con bastante confianza, no le quema el balón en los pies, está progresando, sobre todo rompiendo líneas en conducción, y está bastante bien. Nico, el que baja ese balón Buen de balón. cara. Buen balón, buscando, buen balón, no se entienden. Ojo, el 16. ¡Ey! Ha habido falta, puede haber penalti, pero Es claro, el balón es claro, sigue. Madre Hay mía, peligro, qué jugada, hay peligro. qué jugada. Toda la defensa defendiendo ese jugada. balón. Marcos que para, sigue Nico. ¡Qué jugada! Y se hace con Recogió ella. Marcos, madre mía. Increíble, la jugada más rara del partido. Bueno. Ocasiones a tutiplén para la Extremadura, que no ha logrado marcar el tercer Yo, gol. fíjate, me parece penalti lo que comete el portero sobre el jugador del A ver, Extremadura. clara no es, si es verdad que se tropieza, que el Para mí es penalti, portero lo que pasa es que el entorpece. jugador de Ojo, la Extremadura carrera muy no larga. se tira y por tanto no, Sí. el árbitro no lo ve claro, pero creo que es penalti. No tiene ninguna opción de jugar balón, le mete el pie. Esta es la típica en la que Si te tiras, igual, Alejandro sí. Iglesias se tira, Pues efectivamente, seguramente sí. no Pero hubiese después dudado. un carrusel de ocasiones con golpeo del portero. Creo que ha sacado una de cabeza incluso. Sí. No sé, una cosa muy rara lo que acabamos de ver en el… Bueno, pues en todo caso es Ángel el que juega este balón. Esa Ojo, buena- Alejandro, qué bien. rechazó Marcos, el rechace. Y ahora Buena sí el intervención ahora de Extremadura. Marcos. Y ahora sí el Extremadura está llegando con más claridad, más combinativo, está pisando más áreas, ocasiones claras. Y falta pues tener ese poquito de acierto que de momento no está teniendo, pero mucho mejor ahora el Extremadura. Bueno, pues varias ocasiones consecutivas para el Extremadura. No se ha señalado el que podría haber sido el segundo penalti a favor de los azulgranas. Y el balón y el partido que continúa, Carlito. Sí, el partido cogiendo un color un poquito más azulgrana, y ojo Ari, que Ari, Ojo, ya te digo yo esto que no tiene estaba peor pinta, cómodo, que
que no estaba bien Para que y, un portero se tire así, esto tiene que ser grave, ¿eh? Esto no sé qué le ha y podido tiene pasar. pinta de que está pidiendo el cambio, ¿eh? Sí. Bueno, Veremos a ver quién es el portero suplente. pues creo que el portero, si mal no recuerdo, es Diego Guisado. Diego Guisado, que con ya el está 13, preparándose Sí, y que no está puede seguir preparándose. finalmente Ari. que creo que no habrá ni calentado el pobre Diego. No, estará frío, pero es lo que hay. Tendrá que calentar Sale ahí número un 13 que poquito. ya se coloca los guantes y Aritz, Y no es habitual esto, ¿eh? tras recibir varios golpes Sí, no por, se le, por sus compañeros. y tampoco se le además. veía cómodo, No, no estaba bien y a lo mejor algún golpe, no puede permitir. tuvo fallos Claro. en la salida de balón, probablemente a causa de alguna molestia que ha tenido. Y, en sus y si no puede piernas. dar el 100%, yo creo que hace bien en pedir el cambio Sí. y que salga otro compañero. Acto de responsabilidad al final, porque un portero no es. Hay que ser honesto al Sí. final y si no estás al 100%, un compañero te va a salir de banquillo. Bueno, pues Diego Guisado que recibe las indicaciones por parte de Yo su creo que más entrenador. indicaciones, más motivación, Sí, más también. confianza y allá va Es Diego. peligroso esto en realidad, ¿eh? Porque un portero que viene sin calentar, que sale alrededor del minuto, no sé en qué minuto estamos ahora, Isabel, si nos lo puede decir, 69, que sale en el minuto 69 un portero sin calentar. 20 con minutos un nos queda. 1-2 en el marcador es peligroso. 2-1 porque- más bien. Que Sí, estamos jugando en 2-1, sí. casa. Es que a ver si se van a 2-1, confundir. Sí, sí. A ver si se van a Bueno, confundir aquí la gente. Nada, 2-1, pero sí es verdad que le merita ahora, pues va a intentar probarlo, va a intentar. Mira, ahora en esta Y ocasión. ahora, primera fíjate, intervención que tiene Fíjate, también Diego, la la primera salida, intervención y vale. está muy bien, ¿eh? Bien, atento, La Diego. pasa con nota, sale perfecto. Vale, pues fíjate, si puede intervenir así, mejor. Sí, ya ha calentado Ya un ha calentado, poquito. Ya se le han subido las pulsaciones, ya tiene que estar metido. Pero en es el bueno, partido. es bueno lo que ha hecho ahora Diego, porque ya entras en dinámica de partido, fíjate, ya has tocado balón, Le vemos ya calentar has tenido ahí. una muy buena intervención y mira cómo calienta ahora en la Buen gesto, portería. buen gesto del juvenil del Extremadura que tiene que pasar el partido con nota y responder a sus compañeros que de momento van ganando el partido, como decimos, por 2-1. La defensa del Emérita, que ya intenta bajar ese balón, es Nico, como siempre, el que lo hace. Qué bien, Alejandro Ale, Iglesias qué buen partido. abriendo Para. No, el Ese campo, acaba de sí, ingresar. Sí, ¿verdad? Es el número 16 que no. Qué buen balón. Ay, Ay, fuera de juego, fuera de señor, juego. fuera de juego. El Era muy árbitro, buena. el Liniel. Vamos a ver quién es el número 16 del Extremadura porque no lo tengo yo muy claro. Andrés García. Andrés García, el que está adoptando la posición de extremo derecho en las filas azulgranas. El balón que sigue dividido. A ver quién se lo lleva. Es precisamente Andrés el que peleaba. Javi Gil recibiendo en el centro de la defensa. Tiene que rechazar el balón fuera. Y hay otro jugador del Extremadura tendido en el terreno de juego. Qué mala siendo suerte. asistido por ¿Qué? uno de sus compañeros. Creo que Se la han son los gemelos, subido, se la ¿verdad? han subido los gemelos. Bueno, pues Y bueno, el árbitro también ha parado un complicaciones poquito y en- yo creo que está pidiendo cambio, ¿no? Juan Carlos ha sido. Sí, ha sido Juan Carlos. Partido intenso también de Juan Carlos. Fíjate, lo que ha hecho el Extremadura es reforzar sobre todo el medio con Alberto, Ale. Hay un 4-4-2 claro. Con yo- Marcos aquí en la banda Yo, izquierda. fíjate que yo antes sí veía un 4-4-2, ahora veo más un 4-5-1 porque veo solo a Nico arriba. Sí, pero yo creo que Iglesias, aunque no esté a la altura de Nico, sí que está un poquito más adelantado. Más adelantado, ¿no? De la línea del centro. Podemos del campo, llamarlo sí. 4-4-2, 4-4-1-1. Bueno, no nos vamos a poner aquí exquisitos. Yo creo que es más 4-4-1-1 porque Podemos hacer una cosa, podemos mandar aquí a Isabela que vaya a Ale. Ale Murillos a preguntarle la formación. sí, no no, pero vamos a yo hacer eso, por la ¿no? posición de Ale creo que es un 4-4-1-1 y ahí se va Ari. Vemos a Aris desde aquí caminando hacia el túnel de vestuarios. Bueno, no túnel. No túnel, pero bueno, sí, al El vestuario. túnel vestuario y dolorido, ¿eh? Sí, un dolor en el costado, lo estamos viendo. Y al final esas caídas, sobre todo la primera que fue tan aparatosa, yo creo que él quería seguir, pero ha visto que no estaba cómodo y nada. Nuevo Cambio en el Mérita, creo que es el último cambio ya porque son 5 cambios. Es Samuel que se marcha, el número 14 de los Porcos, que me conocía yo de las filas amarillas. Buen partido, bajando balones e intentando repartir el juego. Samu, que abandona en este instante el terreno de juego. Tras ser revisado por el línea, ingresa el nuevo jugador emeritense. Sacará su mana por esta banda izquierda. Se ofrece Juan Carlos
también ha tenido algún que otra molestia. Qué bien, Nico. Marcos apurando línea de fondo. Vamos a ver si es capaz de Buen sacar el balón. centro. Recibe Marcos, pero el portero. Onda, Benítez, anda, 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 bien anda. atento, Ángel Félix. Qué bien Ángel Félix. El número Es 10. Andrés. Andrés, el que circula por Otro esa jugador banda. del Primera Extremeña, Andrés. ¡Ojo! Cuidado, penalti, claro, Sí, sí, sí. Claro. Lo ha pitado, lo ha pitado. Es claro. Segundo penalti a favor del Extremadura. Tras una disputa. Es que se ahí. lo come, se lo come. Sí. Frena en seco Parecía- Andrés y se Parecía lo lleva el puesto. balón completamente controlado por la defensa de amarilla, pero. Sí, pero Andrés frena en seco y el jugador viene, se arriesga porque va al suelo, se lo lleva por delante. Pues parece, me- ser Nico también, ¿eh? Sí, me parece claro el penalti, no sé cómo lo veis por ahí. Pero es que se lo lleva puesto porque es que frena en seco y no mide bien, se lo lleva por delante. Y Nico ante su posible hat-trick. Segundo Pues gol de Nico, penalti. que se pide ese balón también, quiere llevarse el balón para casa, el 9 del Extremadura. Buen partido de nuestro delantero que quiere el tercero. Sería muy importante este gol ahora. Nuevamente, Nico, pierna derecha, ahí va Nico, el número 9, va, ahí va Nico. Gol, qué bien lo engañó. Gol, mucha calidad, mucha tranquilidad del 9. Hay 3-1 a favor del Extremadura y esto, pasado el minuto 70 de encuentro, tiene una muy buena pinta para nosotros. Sí, en una segunda parte que en el primer tramo ha sido entero del Emérita, las cosas como son, han dominado, han sido mejores, no han sabido marcar un gol, no han sabido quizá ir a la estela del empate y el Extremadura, sí es verdad que con el cambio este que comentamos, con el cambio de sistema, por así decirlo, es un equipo mucho más sólido en el medio, a partir de ahí ha ido construyendo, con Andrés que le ha dado otra vitalidad por banda, Marcos también, sobre todo por banda está ganando yo creo que el partido del Extremadura. Pues qué Por- bien ha rectificado Alex ante Sí, la no, y- buena salida que ha tenido el Emérita. Sí, en buen el trabajo descanso. de Alex Murillo. Ojo, el disparo desde fuera, Nada, probando a Diego, pero sin mayores complicaciones. le viene recoge ese bien a balón. Diego esto también. Bueno, como decíamos, al final, buena rectificación de Alex Murillo ante la buena salida del Emérita, que consiguió un gol temprano en la segunda mitad. Y Nico- que Andrés también ha aportado, porque Sí, sí, muy bien, Andrés. Muy bien, está, Andrés, es un recibiendo ese jugador penalti. del Primera Extremeña y ha cogido ese balón, ha sabido frenar en el momento justo para que, digamos, le ha enseñado el capote, si hablamos en jerga taurina, y ha entrado hasta dentro el jugador del Emérita y penalti claro, que transforma a Nico muy seguro, engañando al portero. Y ojo que el Extremadura quiere más. Es Alberto el que intenta jugar, bajando de nuevo el balón en la Extremadura. Qué Marcos partido en de esta Nico, banda. Más allá de los 3 goles, qué partido de Nico. Muy bien, muy bien. Es Juan Carlos el que abre para Ángel Félix, se marcha el balón. Decía, Nico, que lleva 3 goles, le decían desde la grada que no había dedicado ninguno. No sé si lo habrá dedicado este tercero. Sí, lo ha dedicado, lo he visto, Lo has dicho, ¿no? lo he visto dedicándolo, haciendo una celebración de estas extrañas de ahora y ha celebrado bien el gol. Y bueno, este gol que aplaca un poco el buen hacer del Emérita, que ya llevaba algunos minutos titubeante y que el Extremadura pues ha sabido otra vez sobreponerse, marcar el segundo gol de penalti. Los 2 penaltis me han parecido claros, pero que los 2 penaltis vienen precedidos, uno por un centro, otro por otro centro, lateral, perdón, el segundo por un centro lateral y el tercero, el segundo penalti, por una acción por banda, que es por ahí donde el Extremadura está ganando los duelos a los laterales del Emérita y está contando esa profundidad para generar ese peligro. Buen partido de la delantera extremeña que, sin lugar a dudas, Sin ha ser sido un partido determinante. brillante, Pablo, el Extremadura lo está solventando bien, con autoridad, aunque sí es verdad que ha tenido 10-15 minutos de duda. Bueno, pues es Marcos el que juega Ojo este ahora, balón. mira Sumana Es cómo sube. Sumana, este Madre es mía, rápido. madre mía, ojo la fuerza de la potencia naturaleza. Sumana, puede probar el ¡Qué fuerza disparo de la naturaleza! Otra. ¡Que bien atrás! Uy, Nico a punto Es de marcar Marcos el que cuarto. rechaza el disparo de Uf, Marcos, mordido. mordido. Buah, ¡qué incorporación de Pero Sumana! qué fuerza de la naturaleza es Sumana. Este número 3. Cómo se ha ido, cómo ha conducido con tanta velocidad, tanta potencia. Madre mía. Me ha recordado a Mbappé, salvándolo a la distancia. Roberto Carlos. O Roberto Carlos. Con pero el 3 vamos, también. Pero jo, carrera digna de un portento físico, que es lo que es Humana. Qué buena incorporación. Cómo me ha gustado verlo subir y qué bien ha sabido frenar, parar. Disparo de Nico, que era el cuarto y que casi se convierte, pero rebotó. Y luego un disparo final de Marcos un poco mordido, desviado. Y el Extremadura, que ya se gusta, ya intenta también el cuarto. Y bueno, a ver cómo se desarrolla los minutos finales de partido, que ya no quedará mucho. Buen partido de Sumana también, que como
he dicho durante esta retransmisión, no tiene ningún tipo de reparo en encarar, en apurar línea de fondo y de causar peligro por su banda izquierda. La palabra que se me ocurre para este partido de la Extremadura es un partido práctico. Ha sido superior en las fases que ha tenido que serlo, ha sufrido un poquito, pero ha sido práctico, sin hacer un juego brillante o excesiva. Hemos visto muchos partidos mejores de la Extremadura, pero lo está solventando bien y con autoridad. Y eso dice mucho bien de estos chavales, de la experiencia de estos chavales, que muchos de ellos le está viniendo genial que hayan debutado en tercera división, Pablo. Ha habido fuera de juego de uno de los extremeños, sacará el balón Marcos. Bueno, y al final, como dice mi compañero Carlito, el Extremadura que ha sido superior en todo el encuentro al Emerita, algo que se ve reflejado en la clasificación con un cuarto puesto de los almendralejenses. ¡Qué bien! A ojo, la carrera de Alejandro Iglesias jugando ¿Cómo de la espalda. esconde? ¿Cómo juega? Se ofrece su mana, recibe. Me ha recordado mucho a Iniesta en esa acción. ¿Cómo esconde el Recibe su balón? mana. ¡Anda! Muy bien. Bien. Se Bien está circulado, gustando bien ahora la circulado, Extremadura, se está gustando ahora y Alex Iglesias está haciendo un partido bárbaro. Buenas carreras. Bárbaro el partido y ojo que hay cambio en el Extremadura. Creo que va a entrar Jorge Macho. A ver Sí. si nos alcanza la vista desde aquí, porque estamos literalmente en la otra punta del terreno de juego. Sí, Jorge Macho por Ángel Félix. Sí, lateral derecho por lateral derecho. Sí. Cambio típico. Ah, no, Ángel Félix no se va. No, simplemente le saludaba. Pero A ver vamos a quién es ver. el que se marcha. No, es que va a haber doble cambio. Sí, Se va Javi Gil, Javi con el Gil número 5. Y Nico. Y Nico. Sí. Descanso merecido para el almendralejense. Bueno, Lo- pues Javi Gil y Nico que se marchan. Parece ser Sergio Macho el que ingresa en el terreno de juego. No, Jorge Macho. Jorge Macho, perdón. Sergio Macho Sergio es Macho otro es de mi futbolista edad. que estuvo aquí. Y mira, Sumana pasa un poquito más adelante. Marcos Marín pasa a ser delantero. Jorge Macho pasa a ser lateral izquierdo. Sí. Ah, no, mira. Sí. Sí, creo que lo hemos dicho bien. Y el número 15 es Jorge Macho, ¿no? Sí. Y Entonces- el número 12 es Juan Carlos, pero Juan Carlos Lorenzo. Pues Juan Carlos Lorenzo creo que va a ser el lateral izquierdo, por lo que estamos viendo. Y Jorge Macho se va a situar con Manuel en línea de centrales. Sí, muy bien. Si me escucha Jorge Macho y Sergio Macho me van a matar porque he confundido los dos nombres. Son Bueno. los dos exactamente iguales, que los conozco yo a los dos. Un saludo desde aquí, desde Extremo Fútbol. ¡Qué buen balón, Ojo el solo! balón. Uf, estaba solo Alex, ¿eh? Estaba solo Alejandro, que no, yo creo que no se la esperaba. El centro era muy bueno. Sí, no se lo esperaba. No se esperaba que el balón le llegara y que estuviera tan solo, ¿no? Quizás no tocó nadie el balón, le llegó a Alex y no se la esperaba. Un golpeo así en semifallo. Y bueno, un partido que está llegando a su fin, con una Extremadura que para mí en gran parte del partido, excepto esos 10-15 minutos de la segunda parte, ha sido mejor y que yo creo que se merece de momento los 3 A puntos. ver Bien, Jorge, ahora. Bien, Jorge, la primera intervención que tiene el 15 extremeño, pero el balón sigue con peligro para el Emérita. Bien, Jorge, otra vez. Nuevamente, Jorge. Jorge, que viene de una lección gorda, nos han comentado desde la grada, una lección gorda de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante varios meses. Y con muchas ganas, ¿no? Por lo que acabamos de ver, Con con muchas muchas ganas y Bueno, ya está. Ya vemos que Ale Murillo, lo que es el sistema, no lo mueve. Ha movido piezas, pero no el sistema. Y bien Juan Carlos Lorenzo ahora protegiendo el balón, Diego sin prisa y ya pues el partido que va llegando a su fin poco a poco con una Extremadura solvente, práctico, no brillante, pero sí lo que he dicho, solvente, práctico, contundente en las áreas y materializando. y materializando, que los al goles, final una Extremadura muy eficaz, digamos. Bueno, pues pasado el minuto 80, este partido que va muriendo, fíjate Diego ahora que se resbala, es Juan Carlos Antúnez el que recoge, Alejandro Iglesias que sigue incansable. Se la número pide a Andrés y Es ahí le Andrés llega el que balón. recibe la carrera nuevamente de Iglesias que intentaba recuperar el balón tras la mala entrega de Andrés. Pita la de Alex Pita la Iglesias, falta, sí. Hubo anterior. falta clara, fue con la plancha ahí. Iglesias sacará, Marcos probablemente esa falta. Es Marcos el que recibe finalmente para el centro del campo. Juega y circula con alguna complicación la defensa del Emérita que tiene que despejar. Y finalmente es Sumana el que recoge.
Jugando el Emérita, buscando la carrera de Edu. Cuidado ahora, A ver, Diego, que tiene que salir bien. Uy, Diego. Estorbó bien. Bien, Diego. Edu, En 2 tiempos, la pero carrera bien. de Diego, pero recoge finalmente el balón. La apertura. Y mira, para han Juan cambiado Carlos. ahora, ¿eh? Juan Carlos central, Jorge Macho lateral. Sí. No sé si habrá alguna clase de permuta ahí. Pero fíjate, han cambiado ahora la posición. Jorge Macho ya se establece como lateral, que yo creo que es su posición natural. Y luego Juan Carlos Lorenzo de central. Pues es Jorge Macho el que intenta recuperar ese balón. Lo hace finalmente la defensa extremeña. Jorge Macho avanzando metros ahora. Pierde el balón. Mala entrega del 15. Recupera el Emérita ante la carrera de sus extremos. Se incorpora por el costado izquierdo el lateral. Jugará calmadamente la defensa del Emérita. Relaja mucho la presión ahora el Extremadura. Sabe que Sí, tiene ya en derecho, bloque no tiene bajo, por qué ya en arriesgar. bloque bajo. Ojo, el ¡Ojo! balón es bueno. Uf, qué bien. Cuidado ahí, El hay balón que era bueno, se ajustar relajó el ese Extremadura. intervalo central-lateral entre los dos recién entrados, como son Juan Carlos y Jorge. Y bueno, le merita que sabe que el Extremadura ya el resultado le viene bien, tiene un colchón de 2 goles de ventaja y que está aculando para que el Emérita salga, porque lo necesita, y aprovechar el Extremadura una contra para intentar matar el partido. Yo creo que ese es el guión de los últimos minutos, ¿no? Un Emérita obviamente más volcado, lo necesita, y un Extremadura esperando más a la contra. Fíjate ahora, A ver, Iglesias con la 4 para conducción. 4 prácticamente. Es Andrés el que recibe en el costado derecho. Retrasa para su compañero. Ojo a la recupera pérdida, ojo a la el pérdida, Emérita. ojo a la pérdida. Cuidado que hay peligro. Bien Juan Carlos Bien, Lorenzo. Juan Carlos, bien Juan Carlos cortando en seco la carrera. Muy bien, Juan Carlos. amarilla. Y nuevamente Qué bien. balón jugado para Alejandro Iglesias. Que está sigue haciendo un partido incansable. espectacular el Alex Iglesias, eh. Referencia en Me parece el ataque. mejor del Extremadura. A ver, Nico ha metido 3 goles, sí, pero es que Al final, yo creo que en los 3 goles que ha metido Nico, Alejandro Iglesias ha tenido participación. sí, yo creo que Porque la apertura. a mí de me este parece el último- mejor jugador del partido. Sí es cierto que Nico ha metido 3 goles, el máximo goleador, y ha hecho un partidazo, pero quizá el jugador que más ha influido en el juego del equipo ha sido Alex Iglesias, que está haciendo un partido de 10 prácticamente. Destacar también a Antonio Barrera, muy participativo en la primera mitad, en la banda derecha, con desbordes continuos por línea de fondo, por los que llegó también el primer gol de Nico. Bueno, pues falta a favor del Extremadura, que sacará, si mal no veo, Andrés. Falta a favor del Extremadura, que saca mal. Mal, derecho. bastante mal. Saca mal derecho porque lanza la carrera en la Emérita. Ojo que hay complicaciones. No hay complicación para Diego, espero. Bien, Diego. El Uf. despeje mordido, pero recibe Se Juan la jugó Carlos. mucho y le salió bien. Sí, Juan Carlos para Jorge. Fíjate cómo Nuevamente permutan Juan Carlos y Jorge, ¿lo estás viendo? Muy bien. Ahora otra vez está de central. Qué buen balón. Es Jorge el que juega. Qué bien Alex otra vez de cara. Genial, Alex. Pero fíjate cómo Sumar a la permutan apertura a estos la dos banda. aquí. Esto me gusta. Mira, otra vez. De un lado para otro. Qué de bien. Extremadura. Es Andrés, el que Andrés. se incorpora. El centro. Uf, el portero. El centro sigue Andrés. Uy, qué Ojo, balón. el balón Ay, qué parada. dividido. Se la encuentra un poco, madre mía. Su mano, Qué locura, madre otra mía, jugada era loca, la segunda. inarrable, Un montón de segundas jugadas. Y El ahora el balón Emérita queda- quiere la suya, ¿eh? Sí. De un área a otra Nada. se marcha el balón. No Bueno, estuvieron vari- precisos. Otra varios- segunda. varios tiros, Otra. Varios tiros bloqueados por la defensa emeritense y el Extremadura que sigue llegando al área amarilla. Otra jugada rara, ¿no? Del partido. Ha tenido un par de ellas. La anterior me pareció más rara que esta. Pero esta no deja de ser una jugada muy rara. Y cómo permutan Jorge y Juan Carlos Lorenzo en el lateral y en el central. Lo Creo- tienen que tener ensayado. lo Sí, saben. claro. Tiene que ser algo hablado entre ellos. Sobre todo mucha comunicación para hacer esa permuta. A ver, Marcos intentaba la entrega para Andrés. Y también eso sirve pues para despistar al rival, ¿no? Sí, claro. Ese balón que Qué no bien, Manuel. logra bajar Qué nadie. bien, Manuel. los Yo creo que dos. falta clara, ¿no? Ese balón que sigue dividido. Pues me La pareció entrega es falta. buena, el 1 para 1. Qué bien, Manuel, abajo. Al suelo, Manuel, que Me pare- imperial, imperial. me Buen pare- partido de me Manuel. pareció falta a Manuel porque lo estaban agarrando. No eran no- capaces de No, bajar ese balón. decretó así el colegiado, un pase y qué buena cobertura de Manuel al lateral, No se tremendo entendieron. al suelo, Falta de limpio. comunicación un poquito por parte de la defensa. Sí, extremeña, yo pero creo al que final también bien, estaban pidiendo bien los fuera de dos. juego y estaban pidiendo falta, estaban un poco desconcentrados y en eso no se puede caer, ¿no? Si el árbitro no pita hay que seguir por muy clara que sea la A ver acción. el balón que sigue Qué por bien ahora. la banda izquierda, sigue sorteando jugadores, el jugador emeritense, el disparo mordido, Madre mordido mía. o no, mordidísimo. No sé si era un disparo o un centro.
Despejó Sumana en todo caso. Sigue el Emérita, esta vez en el centro del campo. Rifan ese balón. Es Jorge Ahí Macho quizás el que Jorge lo un pelea. poquito. A ver, muy bien. Bien, al Jorge, suelo. abajo. Muy bien, al Bien, suelo. Jorge. Qué contundente es este chaval, que bien ha salido. Muy intenso desde los 5 o 10 minutillos que lleva en el campo. Sacará el Emérita pegadito al área. Saca el Emérita, un saque un poco dudoso. Ojo el centro. Uy, que viene Viene solo, en ¿eh? segunda línea, el lateral. Tiene que salir Andrés. Ahí, qué bien, Andrés. Ahora Apurando en línea de fondo. ¿Eso es falta? ¿Eso es falta? No, pues no ha habido falta. no Yo ha creo habido que falta y decreta saque de puerta. probablemente habrá tocado el balón, pero claro, nosotros desde aquí Sí, no lo ¿verdad? vemos. Ah, no, saque de banda, perdón. Sí, ha tenido Pues que sí, ha tocar el tocado balón, balón sí. y. Muy bien aguantado el balón. El delantero emeritense queda muerto, pero despeja la defensa azulgrana. Es Juan Carlos. A ver la carrera de Sumana, que este es rápido. Juega Juan Carlos precisamente para Sumana. Está muy solo. Corta la defensa cansado ya amarilla. también Ya Sumana. tiene. Ya las piernas lo van notando. En las piernas del número 3 extremeño que ha subido más de una vez de la Sí. línea de Hoy- defensa. hoy A ver, cuidado Diego, que ahora, tiene que estar bien, atento. Diego. Bien, bien, Diego. Un poco de despiste ahora, quizá ante los centrales, un poco de relajación también por el resultado del minuto que es. Y está encontrando bien en el Emerita por ahí. Lo que pasa es que Diego está muy atento y está bastante valiente y por eso no está teniendo el Emerita ninguna opción en esos balones. Pero algo de relajación sí veo en estos últimos minutos. Normal por otra parte. Sí, es Andrés el que juega este balón. Se ofrece a Alberto. Alberto conduciendo, número 17. Se ofrece de nuevo a Andrés. Mala entrega, no se entendieron ahora. Bueno, no sé en qué minuto estamos ahora mismo, Isabel. Si no lo 90. Cumple. Bueno, 89,30 y córner a favor de Extremadura, lo que quiera decretar el árbitro. Tampoco se ha parado mucho tiempo, quizá con la lesión de Ari sí, un poquito, un minuto, quizá dos, varios pero cambios también. sí, pero tampoco el, Un minutillo, tampoco no el creo que resultado mucho. te da tiempo, te da pie a alargarlo mucho, ¿no? Porque es un partido, si fuera 3-2 o 2-1, pues entendería a lo mejor más descuento, pero de momento y Ojo, el remate Alberto, era de Alberto. Se durmió la defensa emeritense y aprovechó el cabeceo. y sale Alberto. rápido el Emerita, ¿eh? Sale rápido, quiere un poquito más antes de que se Bien acabe. Jorge, Sumana bien Sumana, que ahora se ofrece veremos a ver si Alejandro intenta Iglesias, sigue Sumana por el centro. Se asocia la guarda un poquito, con su compañero buscando arriba. Es buen la balón. carrera de Iglesias. que pelea todo Iglesias. Es Le queda el balón a Alberto. número 17. Bien Iglesias. Ojo Iglesias, la media vuelta, el disparo El era disparo, bueno, sí, pero con algo, poca potencia, sin y problemas algo, para Marcos. y algo centrado, ¿no? A mí me pareció que cogía más dirección, pero algo centrado el golpeo y bueno, esto ya se va acabando. Un partido que para mí el Extremadura ha dominado prácticamente en todos los minutos. A excepción de los principios. Vuelvo a repetir, no de forma brillante, pero sí de forma solvente y práctica y bueno. Manuel que no se relaja, ¿eh? No, Al no se relaja pelotazo para que se ha nada. tenido que llevar. Y que bueno, que el Extremadura suma unos 3 puntos en casa, necesarios. Y ojo que ha habido el golpe ese. Sí, como decía. del balón. Manuel que no baja los Hace brazos. mucho frío y ese pelotazo en la oreja Eso caliente. tiene que doler. Y mira que los balones no son los Mikasa, porque eso sí que dolían. Bueno, pues Jorge Macho, que Bien, Ale, Sacó otra vez ese otro balón. duelo ganado. es Andrés el que cabecea. Antunes incansable. Sí, buen partido de Antunes también en el pivote azulgrana. Por aquel costado atacando el Emerita. Manuel que despeja. Antunes de nuevo. Y se la devuelven. Otra Y se la vez. devuelven. Sí, sí. Fíjate, ¿eh? Bueno, que al Fue final falta clara y el otro se la devolvió. vio la amarilla el chaval. Al final son los últimos minutos. Hay frustración Y ojo por que, parte y ojo que de, veremos a ver si de no los hay algo. emeritenses. ¡Ojo, roja! Tarjeta roja, no sé si era la segunda. Segunda amarilla. Puede haber sido segunda amarilla, no Sí, sé si os acordáis sí. vosotros. Me dicen por aquí que es segunda amarilla. Pues segunda amarilla. Y se queda con uno menos el el Emerita. jugador que sale expulsado. Que para este partido quizá no tiene ya mucha incidencia, pero sí para el siguiente con el Emerita. Pues fruto que- de la frustración probablemente de. Sí, de los un golpe chavales feo, duro amarillos. y bueno. Y al No ha final tenido pues se mucho pierde el sentido. siguiente partido. Como poco. A ver, no creo No, que. no, que eso mucho. va a ser un partido y ya está, porque es Sí. una acción al final de juego, que entra duro y que el árbitro interpreta que merece que tarjeta y que bueno. Pierde el balón Alejandro Iglesias. Quiere un poquito más el Emerita, que no se rinde. Ahora jugando con 10. La carrera se va largo ese balón. Y el partido que está por morir. El partido está por finalizar. Sí, sacará va a acabar el ya Extremadura. mismo y bueno,
Un partido, ya digo, solvente, no brillante del Extremadura, pero muy práctico y con unos 3 puntos muy necesarios para Que el saben bien, Extremadura. Sí, saben para bien seguir porque- ahí arriba, y yo creo que lo han merecido los chavales de Alex Murillo hoy, en un partido que ha habido que bajar a la mina, como se dice, a picar piedra para ganarlo, y bien ganado está por parte de Extremadura con 3 goles de Nico, que ha sido, digamos, el protagonista goleador, pero para mí la verdad que el jugador más influyente, como he dicho antes, Ale Iglesias, ha hecho un partido espectacular. Muy bien, el número Tanto 8. en el medio como ahora un poquito más arriba, muy bien. El partido que, bueno, pues típico, ¿no? En el fútbol, los últimos minutos, balones divididos, sin fútbol, básicamente. Sí, ya, bueno, intentándole mérita a reducir distancia, maquillar un poquito el resultado, Ahí pero se acabó ya. Bueno, pues final del encuentro aquí en el Tomás de la Era, en el campo Hito, que termina con un 3-1 a favor del Extremadura tras el empate en Jerez. Se rehacen los juveniles del Extremadura, los juveniles azulgranas, que siguen escalando posiciones en las partes punteras de la tabla. Y buen resultado para el Extremadura. Sí, buen resultado. Yo creo que el juego ha sido algo mejor en la segunda parte. La primera han estado un poquito más espesos, pero bueno, buena victoria del Extremadura que le mantiene ahí en puestos importantes de la clasificación. Pues nada más, nos despedimos. Pablo Garlito, encantado una vez más. Igualmente, Solo narramos buenas noticias para de Almendralejo. momento sí. Así que siga Esta todo sociedad tiene que seguir así. así. Tiene que seguir así. Y bueno, recordar por favor a todos nuestros oyentes que siguen ahí, suscribirse al canal de Extremo Fútbol y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se viene más deporte, se viene más fútbol en Almendralejo. Nada más, soy Pablo González y con mi compañero Pablo Garlito nos despedimos y nos veremos en la próxima. Adiós, adiós. Hasta la próxima.